cristalizando sueños. Vamos, último contacto con Germán porque tenemos la opinión de Ricardo ahí en el exterior. Germán, contigo lamentablemente perdimos la señal también con Mateo. Contigo, Germán. Gracias, Arturo. Seguimos nosotros conversando con los últimos hinchas ya que se acercan hacia la nueva olla. Señorita, ¿puede ser un segundito para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, viniendo a verle al Ciclón? Sí. Acá el sector preferencial. Preferencial. Sos de la última ya, así que vas a tener que buscar. Busqué muchísimas entradas realmente para mi primito, porque no tenía. Venían entre 3, pero había solamente entradas para 2. Sí. ¿Pero consiguieron? Conseguimos. Veo que le Sí, están conseguimos por suerte. Cerro, ¿cuánto gana? Ay, 2-1. Suficiente ya, porque tiene que ganar, porque si no, Guaraní se escapa, ¿verdad? Sí. Tiene que ganar sí o sí, porque si no, Guaraní ya se nos va. Gracias. Dale. La palabra es otra hincha, en este caso que viene en compañía de 2. Acá un señor, hincha de Cerro, viniendo a verle al Ciclón. Hola, mi hija. Ah, con Sí, así mismo. ¿Ella tiene? Ella tiene 11 años. ¿Tú no? Gana. ¿Y el de usted? Lerlis. ¿Y suelen venir luego padre, hija a la calle? Casi siempre. Ah, por ejemplo, entonces el partido pasado contra Recoleta vinieron. No, siempre venimos a Libertadores, ¿no? Y esta vez tuvimos la oportunidad de venir a este clásico. Ah, los partidos más importantes. Ah, ella primera vez. ¿Y qué sensación te da venir a verle a tu club primera vez, encima de la olla? Feliz, obviamente, espero ganar y que siempre verá el Ciclón grande. Ya se imaginan todos cómo van a gritar los goles ahí juntos. Impresionante, 3-0. 3-0, goleada. Goleada. Gracias. Eran las palabras de otros hinchas, en este caso padre, hija, Arturo, que ya va medio rápido caminando hacia el sector preferencial, considerando que ya está muy cerca del inicio del partido. Correcto, gracias, Germán. No pudimos tener más contacto con Mateo. Saludo a José Carlos en el sintonía, José Carlos Guillón, un saludo muy especial. Así que saludos, José Carlos, acá escuchando Fútbol a lo Grande Monumental. Saludos, José Carlos y la familia. Ya volvemos. Si sos electricista o instalador, elegí Cables Eléctricos Cordeiro, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Bar. Unisalce Central España 330 San Lorenzo, filiales en Ambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeba y Pilar. Unisal. Muy bien, los equipos al campo, Víctor. Así es, vestido de celeste Olimpia. Hablamos ya mucho en realidad en la semana de eso, pero igual no nos deja de resultar llamativo. La primera vez que Olimpia no va a utilizar alguno de sus colores tradicionales en un superclásico, porque ya jugó con remera alternativa, alguna vez negro, franja blanca, otra vez todo de negro, pero es la primera vez que no usa uno de sus colores tradicionales, hoy vestido absolutamente de celeste. El equipo de Cano para el superclásico, van entrando los suplentes, se van acomodando, en un ratito pasarán rumbo al campo de juego titulares de Cerro Porteño y de Olimpia. Muy bien, todo listo en la previa de este partido con la bandera de Olimpia, bandera de Cerro en campo, superclásico APF. En instante la opinión de Ricardo. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Amarok Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.lea. Apostar a ganar lo cambia todo. Muy bien, todo listo, se espera la presencia de los equipos. El partido debe arrancar 5:30 de la tarde, la ceremonia que se espera. Reporteros gráficos ahí tenemos en preferencia, Víctor, muy buena cantidad, ¿no? Ahí abajo de preferencia. Sí, Arturo, una muy buena cantidad de fotógrafos. Se duplica con respecto a los partidos habituales del fútbol paraguayo, los que Cerro hace de local aquí en La Olla. Y hasta los ponen en formación con los cordones como si fuera un partido de Copa Libertadores, un partido de selecciones, atendiendo la inmensa cantidad que hay en este momento. Ahora sí, empieza la caminata de los árbitros, detrás de ellos se van a acomodar los jugadores, el público se levanta, hace sentir su aliento, inminente el ingreso de Cerro y Olimpia al campo. Bien, Héctor, dice Arturo, teníamos que hacer fuerza por Argentina en la sub-20, acordate que el capitán de la albiceleste, Julio Soler, Víctor. Sí, Soler, exactamente, que es de padres paraguayos, pero él prefirió jugar por la selección argentina. ¿No crees que gane Marruecos, ¿verdad, Víctor? Toda la vida. Sí, la opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol, para que hablar en Quitadol estilaje a nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida UCB, llame al 751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
Llegó la hora de la verdad, la hora que todos estábamos esperando. Antes de seguirte, Jorge, desde Pochester, Nueva York, un saludo muy especial a los compatriotas. En nombre de Jorge. Sí, Ricardo, discúlpame. Sí, la hora que todos estábamos esperando, el inicio del clásico, del superclásico del fútbol paraguayo. Cerro Porteño que hace de local, con toda su gente, con todo el apoyo. Si uno mira la tabla de posiciones, dice, bueno, Cerro está mejor. Si uno mira lo que está dejando los últimos partidos, no sé si tanto. Si mira Olimpia, viene de perder y es un golpe bajo que recibió el conjunto franjeado, dirigido por Ever Hugo Almeida. Pero las viejas frases del fútbol que siempre van retumbando. El clásico es un partido aparte. El que gana el clásico salva el semestre. Antes se decía el año porque el torneo era anual. Ahora salva el semestre. El honor se juega por el prestigio. Se juega para después sacar pecho por las estadísticas. Recordemos que Cerro hace rato no gana el clásico en Asunción. Ganó el partido anterior, pero lo hizo en Ciudad del Este. Y no digo que tenga la obligación Cerro, porque la obligación la tienen los dos, tanto Cerro como Olimpia. Ahora, el que pelea por algo todavía es Cerro, por alcanzar a Guaraní, por el título del clausura. El que ya no pelea por el título es Olimpia. Y después empezamos a jugar un poco con el tema de la presión. ¿Quién está más presionado? Porque perder a Olimpia no le va a cambiar la vida en el torneo. Perder a Cerro lo va a dejar a 4 puntos de Guaraní, por debajo de Guaraní. Y por qué no perder gran chances de ser el campeón del torneo clausura. Por eso está la presión de cada uno de los equipos, de los jugadores en el terreno de juego. Nadie quiere perder, por más que sea un amistoso, aquí nadie quiere perder. Es más, no se juegan muchos partidos amistosos clásicos, digo, antes del inicio del torneo, porque un resultado adverso hasta puede tomar la determinación la directiva de sacar al técnico en ese momento. Cuando vemos el recibimiento de Cerro con los humos, el rojo y azul, creo que esto está prohibido, pero bueno, Cerro se va a hacer cargo de lo que está haciendo. Y volviendo a lo futbolístico, observamos un equipo cambiado de Olimpia en cuanto a la figura táctica que ya comentaba Ever Almeida el día de ayer, hablando con Víctor Villalba, cuando Víctor también le hacía las preguntas correspondientes, y él decía, no vamos a cambiar, va a ser una línea de 5, 3 en la mitad de la cancha y 2 en punta. Ahí nace un poquito mi duda si va a jugar 5-3-2 o si va a jugar 5-4-1. Pero como no mintió en absolutamente nada Almeida, entonces creamos que va a jugar un 5-3-2. Después, una vez que empieza a rodar la pelota, también muchas veces obliga que los técnicos cambien el dispositivo táctico. Y que por supuesto si le están ganando por un sector, tienen que reforzar ese sector. Si están llegando poco por un lado, tienen que reforzar. Y podemos ver también esos movimientos tácticos dentro del partido, sin que haya necesidad de hacer un cambio de hombre. Sí, un cambio de posición. Más en Olimpia que en Cerro, porque Cerro ya tiene determinado el dibujo táctico de jugar con 4 en el fondo, 4 en la mitad de la cancha y 2 arriba. En este caso Iturbe de media punta y Torres, que fue el elegido porque era entre Torres y Amarilla la duda que tenía el técnico, o por lo menos que teníamos nosotros. No sé si el técnico tenía esa duda, pero eran los posibles para jugar arriba. Carrizo, que quedó fuera, y es el jugador que en el partido anterior entró y le cambió un poquito la cara a Cerro, él y a Liceda. O sea, hoy Cerro no va a tener el jugador diferente, el jugador distinto, el jugador que pueda filtrar pases, que pueda entrar para poner la pausa cuando Cerro necesite esto, porque no está ni siquiera en el banco el Pachi Carrizo. Hoy sí tiene jugadores más agresivos de mitad de cancha para arriba. Y Olimpia con un esquema nuevo que vamos a ver. Se sabe, el que jugó al fútbol, el que dirigió,
el que no jugó, pero está muchos años en esto del fútbol, que una línea de 3 no es fácil. No es fácil hacerla de un día para el otro, que cuesta, que lleva trabajo, que tiene que ser un movimiento sincronizado para poder achicar, si es que lo va a hacer de esa manera, que tiene que haber un líder para pegar el grito cuando se sale, cuando se retrocede, cómo se marca, quién va a romper, quién no. O sea, hoy vamos a poder ver cosas importantes en el Superclásico y aprender porque siempre en un partido se aprende algo nuevo, o se hace un repaso de lo que una vez aprendiste y te pudiste haber olvidado, o se corrigen errores que también te dan una experiencia diferente, una experiencia distinta, y por supuesto más autoridad para hablar en el futuro, conociendo, sabiendo de cómo fue el partido de uno y el partido del otro, si quién tuvo que cambiar más rápido, si quién fue más exigido. Vean, tantas cosas lindas para ver en un clásico, y por sobre todas las cosas que sea una fiesta, es lo que queremos dentro del terreno de juego y fuera también, que haya un buen comportamiento, que la policía haga su trabajo y que cada persona que vino llegue a su casa sin ningún inconveniente, porque lo más triste que le puede pasar a alguno es venir a la cancha y no volver sano y salvo. Así que deseamos todo eso dentro del terreno, fuera del terreno, que sea una verdadera fiesta, que gane el que se merezca ganar, aunque muchas veces se merecen y no se convierten en los goles, pero por supuesto se entiende cuál es la idea, que gane el mejor y que el que pierde acepta la derrota tranquilamente y sin crear ningún tipo de tumulto. También esperamos lo último que dijimos al iniciar, o sea, abrimos y cerramos el comentario previo, que el árbitro pase totalmente desapercibido, que Juan Gabriel Benítez pueda cobrar y tener un gran partido. El ambiente que se tiene ahí abajo, Víctor. Sí, impresionante el recibimiento de la gente de Cerro. Ahora se levantan los de preferencia, los de gradería, los de plateas. Realmente impresionante el aliento, tratando de hacer sentir. Olimpia, Víctor. Y no está entrando la gente de la barra. No sé si algo sucede en las afueras, pero me parece extraño. Hay un grupo grande que definitivamente falta dentro de los 1.300 que tienen que asistir a este partido. No sé si está todavía Germán o Mateo, que perdimos el contacto. Con relación a eso podemos trabajar a través de coordinación, porque no quiero repetir varias veces el tema de esto. Muy bien, todo listo. El árbitro Juan Gabriel Benítez Valveira hacia la avenida Quinta. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 avanza siempre con Kenton. Sacomar, respaldo total. iPhone 8 de Bristol, iPhone 13 cuota 339.000 más auricular de regalo. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. Muy bien, va a mover la pelota. ¿Quién mueve? ¿Cecilio, Víctor? Cecilio. Muy bien, aquí está todo listo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegir lo mejor con el pacto de confianza NGO. ¿Quién invadió la derecha? ¿Iturbe? Iturbe. Juan Gabriel Benítez le dice tranquilo. Todo listo, Jonathan mueve, va a arrancar el fútbol, comenzó. Monumental. Pérez jugó para Rivero sobre la izquierda, busca la salida, Cerro, pelotazo largo sobre la punta, pero mal. El balón se va a perder afuera y el saque de costado corresponde a Olimpia. Abel Paredes, ¿verdad? Sí, Abel Paredes el que hace lateral. Debuta absoluto con el clásico. Así es, debut en los clásicos para Abel Paredes. Muy bien, la pelota larga, profundidad, vino la marca y el rechazo cuando se metía para buscar la pelota arriba Quintana. Toca por el medio, mano y estilo libre, ¿no? Sí. Tiro libre corresponde a Olimpia. Desde los Piños hablamos en Mendoza, que Acopa son brinde por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Hay tiro libre corresponde a Olimpia. Matrícula gratis y 30% descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Imposter 21729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de banco para un viaje, una refacción, comprar lo que quiera, financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Señores, viene el tiro libre. Tiro libre, corresponde al equipo de Olimpia. ¿Quién le pega? Redes con derecha, Abel Paredes con zurda. Está para darle, va a venir el remate de zurda, fuerte por bajo. Atención, ¿qué pasó? Ahí en el fondo casi Olimpia aprovecha, Ricardo. Sí, error en la cobertura de Cerro, pero le rebota mal la pelota a Redes, o si no, me parece que se venía el primero. El saque de costado, ¿qué protesta Domínguez, Víctor? Pensó que era para Cerro, pero finalmente la pelota impactó en él, es lateral para Olimpia. 1 minuto y medio, fútbol a lo grande, Monumental.
Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que valoren quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 751, llámanos al 729 60 60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Rivero rebotaba la pelota en Vargas y el saque de costado. Atención al público de Cerro. Saque de costado corresponde a Rivero para Cerro, campo rival sobre la izquierda frente a Plaverencia. Saque de costado para Cerro. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que valoren quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana 751. Llámanos al 729 60 60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla tiro preferida. libre para Olimpia en su área. Tiro libre sale Olveira. Habrá tiro libre para Arturo. Olimpia, sí. La verdad que al final el que acompaña a Sebastián Ferreira probablemente sea el menos pensado. Hugo Quintana es el que está jugando adelante en este arranque de partido. Sí, por eso era la pelota larga para Quintana. 0-0. En el Abrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Redes @ el Abrazo Supermayorista. Mega Call Center hasta 50% de descuento en productos seleccionados llamando al 6161 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cardoso Víctor acompañó a Ferreira. Fernando Cardoso llegó a jugar ante Ameliano de delantero. Por eso te decía, pelota sobre la izquierda, Cecilio. Colocó remate con dominio en la marca para sacar Morales, Ricardo. Bueno, Cecilio está desaprovechando las oportunidades porque Olimpia deja un espacio cuando va para arriba, por más que juegue de lateral o que juegue de carrilero, le ganan permanentemente las espaldas al uruguayo Morales. El tiro libre corresponde a Cerro. Embutido Fran chorizo con queso para llenos matambrito en la línea Ormel libre de gluten. Disfrutar con Francia el sabor de la felicidad de la selección. En billetas zona residencial, salida rutas importantes. Contestar 021 443 600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Sí, el tiro libre para Cerro. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Mil empeños frente a reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, mil empeños. El tiro libre para Cerro, 0-0 por tiro. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021 236 3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ven a Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671 767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Cecilio sigue en el piso, Víctor. Sí, la falta fue de Sebastián Ferreira, caído Cecilio Domínguez. Va a ver Richard Ortiz la gravedad del golpe porque no se levanta todavía Cecilio Domínguez. Todo Cerro pide la tarjeta para Ferreira. Fútbol paralizado, Ricardo. Fútbol paralizado, ya empiezan las tonterías de Juan Gabriel Benítez. Porque él advirtió en una. Ahora hay una patada porque hay un golpe y no quita tarjeta amarilla. Significa que la vara va a estar alta. Pero que no te sorprenda que de repente aparezca una roja porque ya lo tengo totalmente estudiado a Juan Gabriel. Cerca de los 5. Arturo. Tarda mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perfecto socorro Ñembú. Venta 0183 309 813 Reyes, San Justo y Arroz. Sí, señor. Ahora veo que comienza a haber movimiento de la barra, así que se va a ir completando esa grada. Comienzan a entrar los integrantes, los que estaban todavía en la zona de afuera. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros al vendillar Arturo. Y su seguro Chaco. Shorty Beef, la mejor variedad de corte, costilla, tapa cuadril, corte cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. La pelota sobre la izquierda buscando la salida. Cerro lo tiene Rivero, domina Rivero de taco, jugó Cecilio y el público festeja. Pelota para el medio. La controla y sale Gastón Jiménez para Cerro. Limpia, pela media cancha. 6 minutos 0-0. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Por la fecha 30 de la primera B, el 3 de noviembre venció por 3 goles contra San Martín Ledesma y recuperó la punta. La pelota se va por de afuera y el saque de costado para Cerro, punta derecha cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de La felicidad. pelota la tiene Velázquez para el saque de costado, lo mira Lucas Quintana, su vuelta de la selección sub-20. Tiene saque de costado Velázquez que estuvo con la selección principal en la gira. La pelota va sobre la punta derecha, juega para Iturbe que vuelve. Picó muy largo Velázquez, se le terminó la cancha, tiro de meta, Ricardo. Sí, no está acostumbrado a este tipo de jugada. Velázquez pica largo, se le acaba la cancha, desperdicia una jugada por el sector derecho de Cerro.
Muy bien, la pelota la va a sacar Olveira, al que da contra la avenida Quinta. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban lleva al mundial comprando HD Play. Acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía y entrada. Electroban 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Estamos cerca de los 7. Con Fleire, convertir tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Tropa Stage, son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar a inmar.com.py. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. ¿Qué pasó, Víctor? Choque de cabezas entre Gustavo Velázquez y Abel Paredes. Qué poco se jugó, Ricardo. Poquísimo, muy cortado el partido. Por advertencias, por retroceder un poco más la pelota, por este tema del choque de cabeza que sí, por supuesto que está bien que pare el encuentro, pero todavía no se jugó. Hay tiro libre. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une al Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Ricardo, es una presentación de Quitador para que oloren. Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Civillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ferreira, la marca y afuera cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Acompaña felicidad. Morales, saca de costado para Olimpia Campo, rival a la derecha está Morales, hace seña que se juegue, dijo Juan Gabriel Benítez. Morales tiene saca de costado para Olimpia, pone sobre el área, la pelota arriba, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Olimpia lo hizo Hugo Quintana sorprende a toda la defensa, incluyendo el arquero. Del saque de costado de Morales aparece Quintana y el golpe de cabeza, pelota al fondo. Hoy festeja donde está la parcialidad franjeada en la esquina de Protea, Fentejil en ese codo. Acompañan los compañeros, lo hizo Quintana. Deja escapar la sonrisa, la felicidad. Morales al abrazo, lo hizo Hugo Quintana, ganando el partido Olimpia. Lo hizo Quintana de cabeza. Busca una explicación el arquero Arias. Se miran los jugadores de Cerro Porteño. Solito Quintana lo saludo. ¿Cómo estás?, le dijo el arquero de Cerro. Lo saluda con golpe de cabeza y al fondo. Pasiones divididas, se encuentra Olimpia. De entrada ganando el superclásico Quintana. Olimpia, Olimpia, Olimpia. Olimpia 1 haciéndonos una su historia. Quintana lo hizo, Cerro 0. Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer. Olimpia alegría, Olimpia emoción, Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón. Gol, gol, gol. Monumental. Decíamos que se estaba jugando poco, que transcurrían 6-7 minutos y no pasaba nada en el partido, y en un lateral se duerme toda la gente de Cerro, Arias incluido, porque podía salir tranquilamente en una pelota aérea. Dejó que pique y allá aparece Quintana con golpe de cabeza, con el arco a su disposición para poner el primero del partido, para adelantar a Olimpia y para que esto sea una costumbre en la olla. Momento del gol. 8 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. Y ojo, Arturo, que hay problemas entre los integrantes de la barra de Olimpia, la platea Petengil y los de platea de Cerro, porque con el gol empezaron a tirar cosas los hinchas de Olimpia, incluso explosivos. Así que puede complicarse la cuestión, esperemos que no pase a mayores esto. Y este tema de explosivo, mira que hablamos, Ricardo, en la semana. Y al final metieron lo que quisieron los de la barra de Olimpia, que entraron ahora sobre hora. Y no era que le revisaban el zapato, pero qué tontería. Estábamos hablando de lo bueno de la policía y se fue todo al... Sí, señor. Interviene el árbitro, ganó Olimpia 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro santo indica Arturo. Ganó Olimpia 1-0. Y su seguro Chaco. Sigue entrando el público de Olimpia, Víctor. Así es, Arturo, los integrantes de la barra, más o menos 500 entraron de golpe y se nota que ahí la revisión no fue nada fuerte porque metieron lo que quisieron. Quintana vino la marca sobre la izquierda, vino rebote, carga otra vez Morales, se le va al arquero, pelota para Ferreira, Ferreira para atrás, va a venir el centro sobre el área, sacó Morel para el medio, Olimpia cerca del segundo, epa.
Carga otra vez el equipo de Olimpia. Va a venir un centro sobre la izquierda por la Quintana. Lo cierra en el camino, Ricardo. Se va a empezar a jugar fuerte ahora el partido. Primero a Domínguez, ahora cae. Creo Quintana. que es. No, el jugador de Cerro es. Quintana. A él se lo lleva por delante. A él se lo llevan por delante. Y casi gol de Olimpia. Otra vez por el sector derecho del ataque de Olimpia, izquierdo de la defensa de Cerro. Entró Morales, metió el remate centro que pudo manotear el arquero, pero no del todo. Y por poco nos llega Seba Ferreira a poner el segundo del partido. Ganando Olimpia 1-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hugo Quintana marcó su quinto tanto en este campeonato clausura, es el goleador de Olimpia en el torneo. Ganando Olimpia 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard disfruta de 420.000. Llevas tu curso Weibo, clases presenciales online. Infórmate al 018-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Y Olimpia gana 1-0 y la pelota lo hizo Hugo Quintana, autor del gol. Pelota para el fondo, se metió Ferreira. Viene un golpe de cabeza. Redes Morales, Redes a la derecha. Toca, gira. El equipo de Celeste, Redes colocó el remate cerrado. Área controla. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Parra, esquina Borgio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados. Stock, selección de productos de primera necesidad. Con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Explosivo, Víctor. Sí, continúan los explosivos. Impresionante, Arturo. De todo ya en estos 10 minutos. La verdad que ha aplazado totalmente el control policial porque trajeron bombas como si fuera para año nuevo, más o menos lo de la barra de Olimpia. Con el aliento del público de Olimpia se le hinchó a la hinchada de Cerro. Duro golpe de entrada. Olimpia gana 1-0. Lo mejor para tu moto, toque menú tractor Bistoni punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Tiene que parar el partido el árbitro, Víctor. Ya fue a hablar con el delegado hace un ratito, ahí se levanta Michel Sánchez también del asiento. Están tratando de que continúe el partido como para que el público se concentre de vuelta en el juego, pero la verdad que en el sonido ambiente es permanente explosión de petardos. Y sigue, todo continúa, así que tienen una munición importante los hinchas de Olimpia. Tiro libre para Cerro, campo rival. En Concasa empezó tu historia con Pasoporte Duradera, que la trilla te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Vuelve la Feria Verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. El tiro libre, la pelota de Cecilio dejó para Rivero, va a colocar el remate Gastón Jiménez, media cancha de Olimpia, colocó el centro a la derecha, contra el pecho Cecilio, le sacaron el balón y viene a provocar las redes por un costado, Ricardo. Me pareció offside de Cecilio, no sé si levantó ahí el banderín. El asistente estaba muy solo y tampoco controló de buena forma. Yo soy, como diría Federico Río, pro fútbol, pero si hay explosivo no puede continuar el partido. Está en riesgo la vida de la gente que puede recibir una explosión en la cara, una explosión cerca de algún órgano importante. El árbitro tiene que tomar una determinación ya. Por lo menos decirle a Richard Ortiz o Alveira que vaya y le hable, ¿verdad? Sí, ahí llama al capitán que hoy es de vuelta Richard Ortiz. Y es lo que digo. Ahí viene Gustavo Velázquez. Ya se habló a través del alto parlante, instando a la gente de Olimpia que pare porque el partido va a ser demorado. Dijo la voz del estadio. Ahí Velázquez le indica a Richard que vaya hacia esa punta, que seguramente que vaya a hablar, que diga algo, porque la verdad que es imposible continuar con esta situación que es bastante peligrosa en realidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villarduro. Con golpe Quintana Olimpia 1-0. Y su seguro Chaco. Ahí va Sebastián Ferreira. Yo hasta diría que pueden ir 5 o 6 jugadores de Olimpia, no solo el capitán. Ahí se va Richard Ortiz, lo pueden acompañar y ahí le pide calma a Richard. Le pide calma. El público a los cánticos y esperemos que se calme. 1-0 gana Olimpia. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marca participantes doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Se va a reponer el fútbol. Gol de Quintana, defensa de Unión de Cerro, incluyendo el arquero. Gol de cabeza de Quintana, gana Olimpia 1-0. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los técnicos, Víctor Villalba.
Y en este momento va a brazos cruzados, sigue sin dar muchas indicaciones. Almeida, manos a los bolsillos. Ya cumplió la primera parte del plan, hacer el gol tempranero. Muchas más indicaciones entre los propios jugadores de Cerro. Martínez, segunda hora. Atención con esta. Ferreira tiró. Gol, 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 gol. Offside. Arriba el banderín, Víctor. Offside de Sebastián Ferreira tras el cabezazo Pero la de... pelota en la parte exterior no entró. No, entró. Entró, pero estaba ahí arriba el banderín, Offside. Ricardo. Sí, es para verla de vuelta. Me parece que el segundo cabezazo lo deja en offside a Sebastián Ferreira. Qué bien que definió de vuelta al palo del arquero, que se le volvió a escurrir ese balón. Se hacía este gol, me parece que terminaba todo aquí. Qué bien está jugando Olimpia. Al juego que le gusta a Everu Almeida, bien vertical, de pocos toques, pero llegando rápido al arco rival. Señoras, señores, cerca de los 17. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Puede Rombo. ser gol, Darío, ¿o no? Víctor, ¿qué pasa? Y se está revisando, Arturo. Se está revisando, hay dudas sobre Y la siguen los posición. petardos, Sí, continúan los petardos. A mí me pareció habilitado cuando picaba, por eso tuve esa duda de por qué cobraron el offside. Se metió Ferreira, le sacó fuerte el disparo por bajo, poste izquierdo. El arquero Alexis Martín Arias. El juez dice que es offside. Offside, sigue el partido. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une al café traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La pelota sobre izquierda, rechazo como puede, saca el jugador Richard Ortiz. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitador para que en quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevilla 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pechumila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. El tiro de esquina corresponde al Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido, Ricardo. El partido está lindo porque Olimpia está jugando a lo que le gusta, a lo que le conviene. Como decía Víctor, la primera parte ya se hizo el gol, la ventaja, y jugar ahora con la desesperación de Cerro, que va a tener que salir a buscar a como sea, a como dé lugar el empate. Va a venir el tiro de esquina, atención con Cerro, busca la igualdad, dice Cerro cuanto antes mejor. Dicen los jugadores de Cerro, ni hablar, le va a brazos cruzados. El técnico del Cerro en su misma afición en la olla. Interviene el árbitro partido, va a decir que se juega en tiro de esquina. Juan Gabriel Benítez va a autorizar. Ahí está media luna, se espera. Ahora autorizo qué, ahora autorizó. La pelota por bajo para Iturbe. Juega para atrás, disparo al arco. Gastón. ¿Quién le dio? Gastón, afuera, mal tiro de meta. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Información que tiene que ver con el mundo del tenis. El paraguayo Daniel Vallejo se llevó la final del Challenger de Curitiba. Le ganó por 6-3 y 7-5 al brasileño Pedro Boscardín Díaz. Sacando la pelota en el fondo del equipo de Olimpia de Celeste. Ganó Olimpia 1-0. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una calle 0 kilómetro en Nice. Por compras de 700.000 te pone en juego la marca Sony Roboto. Suman cupones. Nice, especialistas en tecnología. La pelota larga de Moreno. Olvera dice calma, levanta la pelota, autopase, juego Olveira, cerca de los 20. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llevarlos a él, sponsor oficial de la selección paraguaya. En punto eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y Muy Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Cahuel, San Bernardino, punto eléctrico. Amonestado Richard Ortiz, la falta contra Jorge Morel. Quinta amarilla para Richard, suspendido para el juego ante Guaraní. Hay tiro libre, corresponde a Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Arturo. Eso seguro Chaco. Camiones Picajo TMC robustos para cargar más, renta y mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. A ver cómo se repone Cerro anímicamente y futbolísticamente de ambas cosas. Perdió Cecilio, sale al fondo. Olimpia el ataque, el rebote y busca otra vez Cecilio. Lo tocan a atrás, aguanta el 10 de Cerro, lo empujaron, sigue Nico el juez. Va al cierre y al piso, Vargas se iba contra el piso el jugador de Olimpia. Amarilla, Víctor. Ronda y redes. Amarilla, redes. Con recuperar la activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar tu grupo favorito de todos. El Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Sebastián Ferreira, ¿con quién, Víctor? Ahí cara a cara. Con Matías Pérez, cara a cara Ferreira.
El juez interviene, Juan Gabriel Benítez, le llama a Pérez, le llama a Ferreira, los dos enérgicos, por lo menos da la sensación el árbitro, y nos advierte Olimpia gana 1-0. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000, Banal Seguros, un respaldo para cuanto menos lo esperas. Mes aniversario La Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, crédito de 5 millones o solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. 22. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. ¿Por qué tanta demora, Ricardo? No sé. El árbitro creo que es. Víctor. Yo creo que revisan por las dudas si no pasó algo entre Ferreira y Matías Pérez. Por si no hubo algo más. Ahora sí autoriza el tiro libre. Va a ejecutar Gastón Jiménez. Señoras, señores, ganando Olimpia 1-0, largo, le envío 0, no tiene final, Ricardo. No tiene final, le cuesta el principio empezar a originar, gestar la jugada, muy mal en defensa, flojo en la mitad de la cancha y arriba no reciben pelota los delanteros. La pregunta es, ¿se está jugando? Con el tiro de esquina para hacerlo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta milanesa, doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa, probá de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada, automóvil, Supli, legítimo, original, auténtico. Cecilio tira, Jonathan Morel va al primer palo, lo cuida el propio arquero de Olimpia, vino un golpe de cabeza de Ferreira, la pelota le quedó a Iturbe, enganchó, jugó a la izquierda, Cecilio por abajo, vino cierre la marca, recupera Olimpia, pelotazo largo y al fondo. Energy Gas, llegaste a tu casa, ni demás, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 92, comunicando al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. 23. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias a las difíciles, empezó a vender con Mango, descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Aliceda en el banco, Víctor, ¿verdad? Así es, Ignacio Aliceda en la banca. Yo no creo que espere el segundo tiempo con Aliceda. La pelota a la izquierda, Cecilio tiró muy largo a la derecha, buscó Velázquez, golpe de cabeza. La pelota apenas rechazaba el jugador Olimpia, disparo al arco del rebote. Viene para buscar la pelota Jonathan Torres, Cecilio sacó Morales, arrancó Morales, se fue Morales, picó el uruguayo, le cerraron el camino, recuperó Cerro. Crystal House, proporciona colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Quintana, actor del gol. Como Messi Par cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Unisalto, ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. A Cerro le cuesta salir, el propio arquero a su grana pide el balón, ganó Olimpia 1-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con el chorizo calabresa con queso toscana con hierbas al ajo picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. Amarga Aule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. De cabeza Vargas juega para su arquero, sí, Ricardo. Bien Olimpia, haciendo los deberes, atrás no arriesgan nunca, sacan todo lo que tienen que sacar. Hoy a Morales lo veo jugar de manera diferente, distinto, porque sabe que no tiene tanta responsabilidad en la marca, que si él se va, uno lo va a cubrir. Por eso cada vez que recibe la pelota acelera y piensa en el arco rival, en cruzar algún centro. En la mitad de la cancha Richard es el dueño absoluto de lo que puede llegar a pasar. Y Cerro con una lentitud que realmente sorprende. Anteriormente lo era, hoy es más. Estamos marcando el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Duro. Y su seguro Chaco. De cabeza, Hugo Quintana. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Está Paredes, lo mira Martínez. La pelota la tiene Paredes con debut absoluto en el Clásico. Olimpia de Celeste la olla. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Hoy por la primera división C, el 12 de octubre de Santo Domingo, le ganó a Capitán Figari por 1-0 y aseguró su ascenso a la primera B. La pelota sobre la izquierda, saque de costado, corresponde al equipo de Olimpia vestido de celeste, ganando por 1-0. Nada más que un detalle que puede ser o no
comentado, la pelota va a la derecha, digo porque un clásico jugando con este color de camiseta. 26. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000 comprando participas en la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Beiriga. La pelota buscaba Ferreira, el balón sobre la izquierda. ¿Quién se metió? Se tomó la cabeza. Hugo Quintana. Hugo Quintana, otra vez como al comienzo, Ricardo. Adelantado Quintana, no solo por el gol, ¿eh? No, estaba jugando adelantado, estaba siendo el acompañante de Sebastián Ferreira y siempre le queda la pelota. Primero del lateral, aprovechó bien, ahora de un rebote cuando los jugadores de Cerro pensaban que iban a cobrar una plancha de Seba Ferreira que no existió. Cerca de los 27. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. La pelota reventada y afuera. Olimpia revienta, balón carga Cerros. 1-0 para Olimpia. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Portín Cocos y una Nescafé tradición, grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Tu jugo caricia, ricos litros de puro sabor y diversión. Ya virá caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que hablar en Quitador Estilaje, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. No auto, nuevas metas con Banco, préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. En el ahorroso supermayorista vive un Halloween de miedo. Disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. Llega Iturbe, conversan los dos. Abrita, le dijo Cecilio Iturbe, colocó el remate, tiró golpe de cabeza. Así final, Ricardo. Totalmente. Ido del partido, Cerro no encuentra las líneas, no encuentra el fútbol que pretende. Por abajo no puede, con pelotas largas no pueden. Con un centro recién lo pudo Cecilio Domínguez, no cruzó el primer palo de Olimpia. 1-0 ganando el equipo de Olimpia. Mega Call Center, hasta 50% de cuento de productos seleccionados, llamando al 61-61-000 en punto. Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matabrito, la harina gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. Hugo Quintana, autor del gol. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 1-0 para Olimpia. Comprando 4 cubiertas Cumo tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chaco Mercumo, estar mejor en todos los caminos. Mil empeños, vender locos de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. La pelota a profundidad cargando el equipo de Cerro. Viene buscando bien, se mete arriba, toca a la izquierda. Rivero, Blas Rivero se enganchó. Eliminó por completo a Morales, colocó el centro, golpe de cabeza, córner, Ricardo. Bueno, sacó muy bien la defensa de Olimpia acá. Vargas, el que quita la pelota al tiro libre de esquina, se comió la mague Morales y pasó de largo. Y allí pudo aprovechar el lateral izquierdo de Cerro Riveros para meter un centro. Cerca de los 30. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1040, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Buscando Gastón, vino un rechazo afuera, saca de costado, pone presión Cerro Porteño. Si estamos cerca de los 30, gana Olimpia, gol de Quintana, 1-0. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Gol paraguayo en Brasil. Gustavo Gómez marcó el descuento para Palmeiras, que de visitante cayó 3-2 ante Flamengo. Flamengo alcanzó a Palmeiras en la punta. En Palmeiras ingresó en la segunda etapa Ramón Sosa. Señoras, victoria de Olimpia, marcamos al tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Arturo. Victoria desde Olimpia 1-0, el gol de Quintana de cabeza, vino centro de Lucas Quintana, el de Cerro, claro. La pelota arriba, Hugo es el de Olimpia, cruzamos los 30. Y su seguro Chaco. Cerro, la pelota la tiene Cecilio y Vélez, viene con el centro, golpe de cabeza atrás y Turba, viene un rechazo, Ricardo. Al segundo palo, centro pasado de Cecilio Domínguez para que baje Velázquez. Era para que Iturbe la baje con el pecho y le pegue fuerte. Quiso sorprender de cabeza, despejó la defensa. No tiene final Cerro. Olimpia jugando con la tranquilidad del resultado, con el 1-0 y con la desesperación del rival. Víctor. Fue Axel Alfonso el que salvó la última situación, el cabezazo de Iturbe. Ahora hubo falta de Fabricio Domínguez contra Iván Leguizamo. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que continúan a través de nuestro Twitter X
y que nos acompañen a través de esta plataforma. Un reconocimiento a ustedes muy especial. Gana Olimpia 1-0. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores de carro como nuevo, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más, accesos surcas y perpetuos socorro Ñembú. Venta 083-309-813. Red San Justo Hierro. Redes contra el pecho, redes segundo, poste de una manera así, porque levantó el balón sobre la punta, otro extremo, Ferreira juega, tocó la pelota para Paredes con debut absoluto en el clásico. Quintana viene a la izquierda, va a venir el centro, se desvió, no, pelota fuera, tiro de mitad. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chortis. Los choris te vienen a la morcilla, los botifarra, encontrarlos en los salones Chortitzer. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota a la izquierda para Rivero, busca compañía, Rivero tocando bien para Cecilio. ¿Qué pasó, Ricardo? Que Cecilio está jugando a los Cecilio, solamente juega para él y no está jugando para el equipo con todas las maniobras que hace. La pelota de Morel sobre la izquierda, Morel con el balón jugó para Rivero, Rivero mandó el centro, tiró de milagro. Se salva Olimpia, tiro de portería, Ricardo. Qué mal, qué mala defensa ahí como dejaron pasar entre Vargas, Alfonso y Martínez. Faltaba que alguien la toque para que sea gol. Uno de Olimpia en contra, uno de Cerro para poner el empate, pero en un centro que parecía que no tenía tanto peligro, se fue llevando a todos porque nadie la pudo sacar o no se animaron a sacarla. 1-0 gana Olimpia. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban te lleva al mundial comprando HD Play, acumulas cupones, sorteo 31 de marzo. Viaje esta día, entrada Electroban, 18.000. Qué fuerte eso, ¿puede ser expulsión o no, Víctor? Esta fue de Abel Paredes contra Lucas Quintana, roja. Por eso pregunté expulsión, ninguna duda, ni dudé, visto esta, terrible, Ricardo. No puede ser eso, no. Ahí pide al Galestel que lo cita, es que lo pudo romper. Recordemos, ojalá no sea nada, porque este chico ya tuvo una lesión de ligamento. No se puede jugar al fútbol de esa manera. Siento una pena enorme por el que recibió la infracción y por el que cometió, porque Abel hace mucho no juega y era el momento para mostrarse, era el momento para decir: aquí estoy, soy de Olimpia, soy de cuna olimpista, quiero jugar, pero cometió una tontería. Una pena realmente lo de Abel y ojalá, repito, no sea grave lo de Quintana. ¿Cuánto de juego, Darío? 33, señor. 33, correcto, gracias, Darío. 33 minutos, primer tiempo pulsado. Debuta en un clásico y estuvo 33 minutos. Lo van a atender a Lucas Quintana, Víctor. Lo están atendiendo. Así es, lo atienden dentro del campo a Lucas Quintana. Y por las dudas se mueve en Cerro Porteño. Si no puede seguir Quintana, Luis Amarilla. Así que si no sigue Quintana va a ser un cambio ofensivo, Jorge Baba. Ahí lo llaman. Terrible, fútbol paralizado. Electroban te lleva al mundial comprando HD Play, acumuladas cupones, sorteo 31 de marzo, viaje esta día, entrada Electroban, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Turifaz más mejora la respuesta del motor, lo controlaste desde tu celular. Consilo en Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Hugo Quintana el gol. Lleva tu Mitsubishi el 200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450, consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Expulsión, entonces, Ricardo, ¿no? Sí, expulsión. Estaba viendo la repetición y realmente entró muy fuerte. Desmedida la fuerza que usa Quintana, una pena. Paredes, una pena. Y ahí lo veíamos a Quintana llorando. Ojalá no sea muy grave, que se recupere el chico, que repetimos, ya tuvo una lesión en un partido amistoso que realizó Jubero, promesa de, no me acuerdo bien el título, y ahí se habría sufrido una primera lesión. Muy bien, sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros en Villarturo. 1-0 Olimpia. Y su seguro Chaco. Olimpia con la expulsión de Paredes, Ricardo. Y lastimosamente para Paredes, porque hace rato no estaba jugando, entró de manera desmedida, con una fuerza excesiva, lo corta, hay un corte allí que tiene Quintana, estábamos observando por medio de la televisión, se tiene que ir del partido a los 33 minutos, esto compromete a su compañero, y hay que ver si con esta ventaja numérica Cerro puede aprovechar para poner el empate antes que termine la primera etapa. La pelota la Arturo. Sí. Y ya se viene el cambio, camiseta 9, Luis Amarilla el que va a entrar. Vamos a ver si Quintana se va porque
Ahí le dicen, ahí le dicen que no se apuren, que él va a ser el cambiado. Así que amarilla 9 y va a salir Quintana. La pelota de Rivero, el empate para hacerlo. Rivero brillante, giró, notable, mandó el centro, el arquero dio rebote, Ricardo. Hizo lo que quiso Riveros en el área, no lo tocó Morales porque sabía que si lo tocaba iba a ser penal. Y viene ahora por Olveira para checar el ángulo de remate y para sacar una pelota peligrosa. Este es Rivero con la pelota, Rivero con el balón, coloca la pelota en el área, vino un rechazo, vino un golpe de cabeza, está que Cerro presiona, de Olimpia, dos caídos, chocaron entre sí. Sí, choque de cabezas entre Richard Ortiz y Gustavo Vargas. Los dos van a pedir asistencia. Fútbol paralizado. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 098444447. Unite a la generación Master Madrina Americana. La potencia y precisión de Quinti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Quinti Ferropar construyen contigo. Sí, señor. Sí, Ricardo. Porque pobre Quintana, digo, recibió un patadón terrible. Se quiso recuperar, hizo todo lo posible para entrar y le dijo el técnico, no, tranquilo que vas a salir. Tiene que dejar el terreno de juego Quintana y recibe totina amarilla, las felicitaciones de Pérez. Y ese es el cambio de Cerro. Se va Quintana, ingresa amarilla. Se fue, estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Sí, ingresa camiseta 9, Luis amarilla, se retiró Lucas Quintana. Con esto reordena así el fondo, Fabricio Domínguez de lateral, primer central Gustavo Velázquez. Muy bien, debut y expulsión en clásico de Abel Paredes en Olimpia. ¿Qué edad tiene Abel, Víctor? Y Abel ya debe estar por los 26, 27 más o menos. Últimamente estaba a préstamo en el Sportivo Ameliano. Muy bien, señores, 37, un poco más. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitador para que hablarán quitadores de la nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Se le llaman 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saca algo del palo derecho, se pone bien las medias, el arquero Olveira, silbatinas del público, Víctor. Así es, Arturo, silbatina porque lo hizo todo lento Gastón Olveira en esta última situación. 28 años tiene Abel Paredes. En su momento jugó también a préstamo en River. Hace tiempo el pase pertenece a Olimpia, pero pocas oportunidades para jugar para él. Hugo Quintana, gol Olimpia, gana 1-0. Hoy en el clásico del fútbol inglés de visitante, el Manchester United le ganó por 2 goles contra 1 a Liverpool. 38,5. Sexta edición de los imbatibles en supermercados. Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo. Piensa al 093-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. La pelota la tiene Morales, campo rival para Olimpia. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera, que en ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El córner, tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 39. Vuelve la Feria Verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compra por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Con marcas participantes, doble chance en Farmacia Catedral. 120 razones para celebrar y ganar. Le pega Red, ni hablar, si viene un segundo gol de Olimpia, Alcoyalá contra la Avenida Novena. Gol de Quintana, Olimpia hizo la diferencia de entrada, gana 1-0. La pelota fuerte al segundo poste, vino un golpe de cabeza. Viene para buscarla, levantando la pelota el jugador Quintana, pelota a la izquierda, va a venir un centro con Martínez. Por bajo, sacó Rivero. Otra vez pelota que se pierde afuera, Ricardo. Sí, y está muy metido en su área, parece clavado. Arias no sale ninguna pelota. Rivero extremó recursos para sacar la pelota lejos del área del Cerro. Otra vez Martínez se vio con remarcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villarduro. Y su seguro Chaco. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Va a venir el tiro de esquina, todo listo, señoras, señores, viene el tiro de esquina. Olimpia va para un segundo gol, ni hablar si viene ahora. Atención con esta Redes, ¿verdad? Sí. Redes le pegó, tiró, se fue cerrando de cabeza Martínez.
Se debió córner otra vez. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 41. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinar, prepararse y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Le pega redes. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, no tienda online de casa Rosada. Neo, internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Redes tira, Olimpia, 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 pelotazo en el aire, Martínez arriba, Ferreira, ¿qué pasó, Ricardo? Pero Ferreira ya estaba en posición adelantada, si tocaba la pelota, por eso ni siquiera se exigió, pero volvió a cabecear el hombre de Olimpia, Martínez, en el área de Cerro. Más de 5 minutos, probablemente tiempo agregado antes que se vaya este primer tiempo regular. Pelota para Cecilio, bajó a la izquierda, Morales lo sigue, la pelota de Morales, pero media. Recuperó bajando la Rivero, sigue el Olimpia 1-0, 41 y medio. Informa personal, elegirá conexión total personal Flow. Por la fecha número 30 de la primera vez por Colombia y Fulgencio Yegros empataron 0-0. La pelota la tiene para jugarla sobre la izquierda, cargando el equipo de Cerro. La pelota la tiene Pérez, Pérez con el balón. Colocó para el medio, 2 metros la entrega del pase. Gastón Jiménez apuró. La pelota va a la derecha, viene buscando Iturbo. Vaga se mete bien frontal. Juega la pelota Cecilio, tocó de primera Morel Cecilio. Rebotaba la pelota, busca la salida Olimpia en la media cancha para recuperar Cerro. Con ICE el cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetros. ICE, especialistas en tecnología. Promo Power de Shell, viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Shell Power Nato Diesel, lubricantes de 200.000. Subí tu factura hacia el mundo.com.py. Baja Olveira. Atropella Jonathan Tino Olveira, 42 y medio. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Picajo, también robusto para cargar más, vender mejor y acompañarte tu crecimiento. Con respaldo de Chaco, Automotores RJMC Paraguay. Sí, la público de Cerro Víctor. Sí, por el pase atrás, casi desde la mitad de la cancha, jugó Velázquez para su arquero Martín Arias. 43. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Con recuperar, activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIUN, evolucionamos juntos. Olveira con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Ricardo. ¿Para qué sale hasta ahí Olveira? Digo, no había necesidad, está jugando como líbero, pero al límite. De repente sale mal, sale tarde y va a complicar todo. Estamos sobre 43. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te da más respaldo para seguir adelante. Banal Seguro, su respaldo para cuando menos lo esperas. La pelota se va a perder afuera, saca de costado. Mes aniversario de la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos de 5 millones o solicita tu tarjeta de crédito. Info 218 4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. ¿Quién le pega, Víctor? Cecilio. Cecilio tira, atención, Jonathan se abre, Totín busca un rebote de Velázquez. Fuera del área, Blas Rivero, viene el tiro de esquina, pelota que toma vuelo, golpe de cabeza, arriba, abajo. ¿Qué pasó en esta, Ricardo? Que vuelven a ganar es Velázquez, ¿verdad? Él gana todas las pelotas siempre, pero nunca cabecea bien. O cabecea afuera, o cabecea de sobrepique, o arriba, o errado. Gana siempre por arriba, pero no tiene puntería. 44. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Se va el primer tiempo, ganó Olimpia 1-0. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, 20 más restauraciones gratuitas. Delivery 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Ferreira, pelota sobre la izquierda. Cuando se metía Quintana, vino un rechazo y aparece sobre la izquierda para ponerle a Martínez. Espera Richard Rotí, juega la pelota a profundidad. Sin final, se va el primer tiempo. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón y todo, comunicado al 413-7000. Paraguay Inmobiliarias ya. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles. Empezá a vender con Mango, descárgala. La pelota de Ferreira, que digo Rivero, a la derecha. Duda la defensa de Olimpia también, Ricardo. Sí, tiene problemas también la defensa de Olimpia, que empezó con 5, ahora está con 4. Y Cerro no tiene definición. Cada vez que Cecilio participa en una jugada, mete mal el pase. Claro, él quiere hacerlo mejor, pero lo están taponando, como que le están leyendo los defensores de Olimpia las intenciones a Cecilio. Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, Villarduro.
partido lo gana Olimpia 1-0. Y su seguro, Chaco. 7 minutos más. 7 minutos más, fútbol de Morado. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Aliento del público de Cerro, le pega a Cecilio. Se abrió Iturbe. A la izquierda se abre Jonathan. Aquí la atropella Alvelá, que se mete Pérez adentro. Vino el centro, golpe de cabeza. ¿Qué pasó, Ricardo? Es que no está metiendo ninguna buena pelota Cecilio Domínguez, como que no es su tarde. Cerro y el público confían mucho en Cecilio y Cecilio hoy no está fino. Señores, ganó Olimpia 1-0. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-712-856. SPS Medicina preparada con el respaldo de Gómez y Paz. La pelota larga a la izquierda. Quintana. Leguizamón. Leguizamón, tenés razón. Leguizamón. Apareció poco Leguizamón. No es que no nombré mucho, pero su posición arriba está más Quintana, Ricardo. Sí, apareció poco porque está jugando de interno Leguizamón, muy metido al medio, cuando lo tenemos siempre desbordando por los costados. Por eso decía Leguizamón que es muy hábil, dicho sea de paso, Jonathan, viene un rechazo. Atención con esta, rebota. Va a insistir Cerro con Iturbe, no quiso poner la pierna, Ricardo. No quiso poner la pierna. Iturbe, que viene de una lesión, prefirió cuidarse. La pelota la tiene sobre la izquierda, cargando, girando bien Cecilio, tocando la pelota para Jonathan, rebotaba. Cecilio levanta el brazo derecho, Almeida, ¿qué pide, Víctor? Sí, pide al medio, indicaba para que vayan a marcar, rebotó en Cecilio, al final saque de arco para Cerro. Sí, para señor, ganó Olimpia 1-0. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Filiales, San Ambré, Quepeteito, Guacorón, Los Biblia, Cacahuazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocaran con hierbas al ajo picante o tradicional. Upeiza, calidad desde su origen. Y vos, Ricardo, ¿qué decís? Que le está saliendo todavía el negocio a Olimpia, negocio en el buen sentido de la palabra, lo que buscó Ever Almeida, golpear de entrada, aguantar, claro que no con 10, con 11 y salir de contra, pero igual con uno menos Olimpia ya metió varias acciones importantes en el área de Cerro. Totín, ¿dónde se va Totín? Va a la derecha Totín, juega por bajo, la pelota para Iturbe, la domina de zurda y amaga, está para buscar el centro, va a tocar la... ¿Qué pasó, Ricardo? No hay convicción en Cerro. De Cerro eso y... ¿Qué protestan los jugadores de Olimpia, Richard Ortiz, Víctor? Pide tarjeta a Gastón Jiménez, Gastón lo bajó a Iván Leguizamón, al final no hay sanción disciplinaria, tiro libre para Olimpia. Ahí está Iván Leguizamón, ahora se pone de pie, Víctor. Ahora se levanta, caminando con dificultad, luego de la falta de Gastón Jiménez, se va poniendo a punto para seguir en el partido. Olimpia gana 1-0. Amaro Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Reserva Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambio todo. Muy bien, está para darlo Olveira, colocó el remate, tiró mal afuera, reconocimiento muy especial a toda la gente que nos sigue a través de ex Twitter, por decir, en redes, a toda la gente de distintas plataformas. Muchísimas gracias por la respuesta monumental. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Grinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, más respaldo total. iPhone Week de Bristol, iPhone 13. Iturbe, el empate, Morel tiró, el arquero espectacular, Olveira. El empate, Ricardo. Sí, era empate, buena jugada de Iturbe, qué bien acá. Olveira volviendo a ser el salvador de Olimpia en esta sí toda del arquero uruguayo. Olveira, ¿viste el gol, Víctor? Así es, le quitó el gol a Jorge Morel y quedó sentido. Se toma de la cintura Gastón Olveira, el propio Richard Ortiz lo ayuda a levantarse a su arquero. Muy bien, Darío Arguello. iPhone Week de Bristol, iPhone 13 cuota 339.000 más auricular de regalo comprando participas de la forma Bristol de Tiba al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los vídeos de Alamos en Mendoza, que copa son brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Va a venir el tiro de esquina, corresponde a Cerro. Primer poste de la peinada, llegó Cecilio tras el rebote. Busca Iturbe otra vez, giró Cecilio, enganchó bien, Cecilio, el centro. Se desvió, córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros al Carburo. Y su seguro Chaco. Monumental.
Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre en Costo 21729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Está Cecilio, tiró de cabeza, saca en el fondo Olimpia y mete presión. La pelota buscando Jonathan. ¿Cómo puede? ¿Quién sacaba? Richard Ortiz de las manos de Olveira, Ricardo. Sí, hizo una chilena, una pirueta. Richard Ortiz acostumbrado a hacer este tipo de jugada, aunque Olveira tenía la pelota asegurada. Rede, tiró, rebotaba Morales con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se va el primer tiempo, Olimpia gana 1-0. En Rumbos estamos para cubrirte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales, en llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Le pega Redes y se va al primer tiempo del partido. Olimpia, ¿quién hizo con Hugo? Me pregunto si llega o no llega, si llega o no llega. Redes tiró, se fue abriendo ese balón. El golpe de cabeza, Ferreira. No, el balón se fue fuera. Morel, tiro de portería. En el Ahorrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. Mega Call Center hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Falta por un detalle, Ricardo, ¿te parece? Sí, por medio metro arma un escándalo. Qué difícil. Se va al primer tiempo. Embutido Fran chorizo con queso parrillero, matabrita, leñado, mel libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Villetas, zona residencial, salida rutas importantes, contestar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. Terminó el primer tiempo del partido, 1-0, concluyó la primera parte. Terminó el primer tiempo, 1-0, Víctor Villalba. Y la gente de Cerro tratando de animar a su equipo, más aún con el contexto de estar 11 contra 10. Vamos a ver cómo es la salida, si hay alguna silbatina, algún abucheo, pero en estos últimos minutos por lo menos noté que la gente estaba tratando de impulsar a Cerro Porteño para llegar al empate. Lógicamente mucho más conformes los de Olimpia, tanto los jugadores en el campo como así también los aficionados en las tribunas. Y esperemos que en estos 15 minutos no hayan problemas de vuelta, porque como no hay partido se puede desviar la atención con alguna otra situación. Yo creo que ya hicieron explotar todos los petardos porque tenían una cantidad impresionante. Veremos cómo se da finalmente en el descanso. Esperemos que sea todo en paz. Ahora se acercan los de Cerro hacia la esquina. Aplausos tímidos, es cierto, no hay ninguna situación de abucheo, de silbatina. Sabe probablemente el hincha de Cerro que es el momento de apoyar, tratando de buscar el empate en la segunda parte del partido. Y no sé si está con los compañeros Germán o Mateo, ¿están o no? Vuelven para el postpartido, Arturo. ¿Cómo? Vuelven para el postpartido. Muy bien, señores, terminó el primer tiempo del partido. Hugo Quintana, autor del único gol. Al instante, Ricardo Darío. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Muy bien, concluyó el primer tiempo. En instante, Ricardo. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. La opinión de Ricardo en una presentación de... Quitador para que olor en Quitador Estilasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Termina la primera etapa con un resultado que pocos esperaban, digo, los que vinieron a ver el partido, en la gran mayoría. Sí, la gente de Olimpia apostada allí sobre la platea Petengil. Sabía, confiaban en el equipo, en un técnico como Everú Almeida, que tiene varios clásicos encima, que hasta le dio la carta para que pueda elegir el técnico Bava qué hacer con su equipo. Digo, les dijo, voy a jugar con una línea de 5, con Morales, con Alfonso, con Vargas, con Martínez, con Paredes. Con 3 en la mitad de la cancha, Quintana, Ortiz, Leguizamón, 2 arriba, Redes y Ferreira, o por lo menos nosotros pensábamos así. Pero jugó tal cual. Olimpia jugó tal cual, le cedió
a Cerro, al técnico Bava, la formación para que él, si quería contrarrestar o poner otro equipo, otros jugadores, podía hacerlo desde 2 o 3 días de ventaja. Pero Cerro jugó como venía jugando siempre, con un cambio táctico. Velázquez como lateral y Domínguez Fabricio como volante. Aunque hace rato el uruguayo perdió ese protagonismo que tenía en los primeros partidos de Cerro. En eso de querer arrancar, en eso de querer llegar en el ida y vuelta, se cansaba rápido, no era el mismo o no pesaba de la misma forma. Todo comienza con un partido cortado en los primeros 7, 8 minutos. Con un equipo de Cerro que salió, con Olimpia que también había avisado ya en unas u otras oportunidades, pero sin tener mucho peligro en ninguno de los dos arcos. El fútbol es tan raro y es tan lindo, por eso acá no hay lógica, por eso no podés pensar que porque venís jugando mejor que el rival lo vas a ganar. Menos en un clásico. O no podés pensar que te podés relajar en una jugada. Y acá me viene la anécdota que una vez contaba Bilardo, que uno no se puede desconcentrar. El futbolista no se puede desconcentrar porque si te desconcentras te cuesta un gol. Y él ponía como ejemplo al médico. Decía, si un médico está operando y se desconcentra 20, 30 segundos, el paciente se muere. Y la defensa de Cerro, incluido el arquero, se desconcentró en el lateral de Morales. Y ahí aparece Quintana con el arco a su disposición, la pelota picando, era meter la cabeza y empujar. Más no hacía falta. Ni siquiera un esfuerzo tenía que hacer Hugo Quintana para poner el primero del partido. Sorpresa, no sé. No sé por qué Olimpia juega los partidos aquí en La Hoya a ganar siempre, como en todas las canchas, pero parece que le queda tan cómodo venir a jugar en cancha de Cerro de visitante y ganar, que ahora se vuelve a repetir la historia por lo menos en los primeros 45 minutos, donde Olimpia se va al vestuario con el 1-0 a favor. Repito, era un partido que no mostraba a un candidato, que no mostraba a un favorito, a un dominador, a un dominado, sino que se iba cortando permanentemente, pero en la primera que tuvo, en el primer error de concentración de Cerro y su defensa, aprovechó Quintana para poner el primero. Recordamos ese gol en el relato de Arturo Máximo Rubí. Morales tiene saque de costado para Olimpia, pone sobre el área, la pelota arriba, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Olimpia lo hizo Hugo Quintana, sorprende a toda la defensa, incluyendo el arquero. Del saque de costado de Morales aparece Quintana y el golpe de cabeza, pelota al fondo. Hoy festeja donde está la parcialidad franjeada en la esquina de Protea, festeja en ese codo. Acompañan los compañeros, lo hizo Quintana. Es que acapara la sonrisa, la felicidad. Morales al abrazo, lo hizo Hugo Quintana, ganando el partido Olimpia. Lo hizo Quintana de cabeza, busca una explicación el arquero Arias. Se miran los jugadores de Cerro Porteño. ¿Cómo estás?, le dijo el arquero de Cerro. Lo saluda con golpe de cabeza y al fondo. Pasiones divididas, se encuentra Olimpia. De entrada ganando el superclásico Quintana. Olimpia, Olimpia, Olimpia. Olimpia 1 haciéndonos una su historia. Quintana lo hizo, Cerro 0. Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer. Olimpia alegría, Olimpia emoción, Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón.
tarjeta roja, con el hombre menos. Quintana sale del equipo, entra amarilla para jugar con un puntero más, con un 9 más. Y vuelve la modificación. Se corre Velázquez como primer central. Baja Domínguez como lateral por el sector derecho. Iturbe como volante por derecha. Y aparece nuevamente la dupla de 9 que venía poniendo Cerro últimamente. Totina amarilla con Jonathan Torres. Pero ninguno de los dos, ni siquiera cerca de la posibilidad de una definición estuvieron. El que estuvo cerca fue Morel, que gira, que saca un remate, pero que lo encuentra Olveira bien parado para decirle que no a las pretensiones de Cerro. Olimpia va a defenderse, tiene que defenderse, otra no le queda, y jugar de contra con la velocidad de Redes, con la velocidad que le puede dar el Leguizamón. No sé si lo va a mantener a Seba Ferreira o va a sacarlo a Seba para poner a otro más picante, que aguante un poquito más, que haga sentir el físico a los centrales de Cerro Porteño, que están jugando muy cómodos, sabiendo que solamente hay que marcar a uno. Entonces muchos problemas no va a tener a la hora de marcar. Aunque Cerro no está asegurando, se están equivocando en las pelotas largas que mete Olimpia, cómo cortar. Se están equivocando midiendo, porque si uno recuerda el gol de Olimpia, la jugada previa, es una pelota larga que no llega a despejar de cabeza el jugador Riveros, que venía retrocediendo, y tiene que salir Pérez para tocar la pelota al costado. De ahí viene el gol, porque de ese saque lateral Morales lo hace de muy buena forma, y después conocen el resultado final, el cabezazo de Quintana y el gol de Olimpia. Después en la mitad de la cancha Cerro no tiene un creador, y yo lo dije ayer porque no me gusta mucho hablar con el diario del lunes. Morel con Jiménez, hay una lentitud exagerada. Mientras gira Jiménez, se puede rearmar cualquier defensa. Y Morel también al trotecito. Después pudo haber hecho el gol. Claro, pudo haber hecho el gol porque estaba en zona de definición. ¿Es su lugar en el terreno de juego? No. Pero aprovechó, fue, buscó, pensó, le quedó la pelota y tapó Olveira. Ahora, Cerro no tiene agresividad en la mitad de la cancha. Y sigo pensando, ¿cuál es el pecado de Piris Damota de no ser titular en el equipo como este? Cerro necesita un hombre con determinación, con fuerza, con corajes, que saque el equipo adelante. No Gastón Jiménez con Morel. Le falta esa agresividad en la mitad de la cancha, que no se da cuenta Baba, que porque lo conoce a Morel desde que era chico, lo dijo en conferencia de prensa, lo pone, pero vos no podés poner porque está bien peinado o está bien vestido o usa lindo perfume, ponerlo por lo que juega. Y ahí empieza el problema de Cerro. ¿Quién gesta la jugada? ¿Quién origina la jugada? Pachi no está. Pachi quedó fuera por un problema y Pachi era el único que podía cambiar un poquito el panorama en Cerro en cuanto a meter un pase filtrado. El otro es Gastón, pero Gastón está absorbido por la marca, lo enciman rápido los jugadores de Olimpia, sabiendo lo que le cuesta girar, lo que le cuesta moverse a Gastón Jiménez, entonces pierde protagonismo y Cerro pierde ese pase que puede llegar a hacer daño a cualquier defensa, el pase entre líneas. ¿Qué tiene que hacer? Depender de Iturbe por derecha, depender de Cecilio por izquierda. Cecilio que todavía no metió un buen pase, ni con pelota parada, ni con pelota al movimiento, que se está equivocando mucho, pero si uno tiene que pensar, ¿lo saco o no lo saco? La cuestión es, si lo sacás, a Cecilio, ¿a quién lo ponés? Entonces creo que por eso lo va a aguantar todavía y puede aguantarlo todo el partido, porque de estos jugadores, así como Cecilio, que no sabés lo que quieren, en una genialidad, en una locura, te pueden hacer una jugada diferente, empatar o meter un buen pase. Por eso Cerro lo aguanta, porque no tiene más. Claro, me dirán, y Aliceda, y en algún momento debería entrar el jugador de Cerro, el chiquito, que siempre ingresa para hacer cosas diferentes, distintas, no cuando juega de titular. Para muestra vale el clásico en Ciudad del Este, donde ingresó, convirtió 2 goles y le dio la victoria a Cerro Porteño. Vuelven los equipos, Víctor Villalba. Cerro sin cambios, en Olimpia va a entrar Junior Barreto, camiseta 5, y se retira Hugo Quintana. Se va Hugo Quintana, Ricardo. Bueno, más defensivo todavía, ahora sí, ahora bien defensivo Olimpia, Junior Barreto. Le va a poner más arriba a Iván Leguizamón, ¿verdad? Porque Cerro, y podría ser, porque Cerro metió un punta más, metió un 9, entonces a cuidar esa línea de fondo, tiene la ventaja del gol, y Junior Barreto para rearmar
una línea de 5 o cómo va a parar Olimpia en este segundo tiempo con la entrada de un nuevo central. Muy bien, todo listo. Richard Ortiz, media cancha, capitán de Olimpia. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Reiteramos, Víctor Villalba. A la cancha, camiseta 5, Junior Barreto. Quedó en vestuarios Hugo Quintana. Muy bien, y expulsado Paredes a los 33 del primer tiempo, Víctor. 33 del primer tiempo, la expulsión roja directa a Abel Paredes. Sí, quedando con 10 Olimpia a partir de ese momento. Mueve Richard Ortiz. Todo listo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza en NGO. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Demorado otra vez lo de Cerro, ahora sí, pelota a la derecha, busca la salida Olimpia con un pelotazo largo, no, se acomodaba Vargas, pelota Morales con Evanomino, Morales metiendo vino la marca de Cecilio, giró Cecilio, bien, se busca la salida, falta de Morales, el juez prosigue la acción, la pelota la tiene Morel sobre la izquierda para Pérez, juega sobre la punta, sale Cerro. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zika, Wally levanta tu pared en solo 2 o 3 horas, tu casa con Zika queda bien, en San Justo de los perfiles, ángulos, planzuelas y más, accesos surcas y perpetuo socorro Ñembuy, venta 093-309-803, San Justo Hierro. Y Turbe dejó la pelota para Gastón Jiménez, mandó un centro, tiró sobre la punta zurda, la pelota es de Olveira. Shorty Beef, la mejor variedad de corte, costilla, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shorty-Cher. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Qué hace Jonathan Torres, editor? Y va a apurar la salida de Olveira. Es la tercera vez que demora el arquero uruguayo de Olimpia. Jonathan Torres puso la pelota como para que juegue Olveira. Al final otra vez la mueve el arquero. Y ni una advertencia del árbitro, como que le está tomando el pelo Olveira al juez, Ricardo. Sí, desde el inicio del partido Olveira hace lo que quiere. La vez pasada amonestaron por tirar una pelota al costado a Martínez. En el primer tiempo Olveira agarró el conito, tiró al diablo el conito, ni le dijo Gabriel Benítez. Entonces, ¿perdón, decías? No, la misma jugada, porque agarró el conito donde está la pelota, hizo volar Olveira y nos lo advirtió el árbitro. Muy bien, señores, cerca de los dos. Con Tokio te queremos ver grande, Albiroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé, traición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. De Ricardo es una presentación de Quitador para que oloran, Quitador Estilaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, Almeida, ningún asistente con Almeida hoy, Víctor, ¿te fijaste? No, casi no participó hoy el asistente técnico. Almeida tranquilo, manos a los bolsillos, está mirando el partido en este momento. La pelota la tiene Iturbe, picó Iturbe a la derecha, se le va a terminar la cancha. El juez dice que no, se desvió, corner, no, tiro de portería. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban te lleva al Mundial comprando HD Play, acumula cupones de sorteo 31 de marzo, viaje, estadía y entrada. Electroban, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Ahí está Redes, Ferreira al medio, Iván sobre la izquierda, busca la salida Olveira. Con Fleire convertí tu pick-up en tu propio campamento, tecnología Drop Stitch. Son livianas, resistentes y fáciles de montar. Ingresar a imar.com.py. Lleva tu Mitsubishi de 200 km con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. A los 33 minutos pulsado Abel Paredes. Bueno, Ricardo, explica. Bueno, no entiendo la tontería del jugador de Cerro. ¿Para qué va a apurarlo de esa manera a Olveira si lo que quiere Olveira es eso, precisamente, perder tiempo? Hasta me parece merecedor de una tarjeta amarilla, Totina amarilla precisamente. No tenía derecho de ir Tiene que sacar la amarilla a su técnico. Claro, también. A él, al jugador. Claro, pero no puede hacer lo que hizo. No, para nada. Fútbol paralizado, Víctor Villalba. Así es, se toma el rostro Gastón Olveira. Me parece que el golpe en realidad fue en otra parte, pero aprovecha esta situación el arquero de Olimpia para consumir segundos. Va a convencerlo Gustavo Velázquez que se levante y ahora se va poniendo lentamente de pie Gastón Olveira. Primer tiempo fue pulsado Abel Paredes, roja directa por falta Luca Quintana. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy en Wizard 10 cuota 420.000. Llevas tu curso Wiz, clases presenciales online. Informate al 092-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Cerca de los 4. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo
contigo. Sexta edición de los imbatibles en Supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. ¿Qué pasó, Ricardo? Hace 2 horas tenía levantado el banderín el asistente y el árbitro jamás lo miró. Cerca de los 5. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni, punto a punto. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Gastón Jiménez, largo le envío. Petardo otra vez, ¿no, Víctor? Empieza de vuelta. Qué locura será. 1-0 ganando Olimpia. En Concasa empezá tu historia con soporte duradera. Que ladrillo te cobramos cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. ¿Vos sabés a qué juega Cerro, Ricardo? A nada, absolutamente a nada. No tiene forma el equipo de Cerro o el juego que quiere imponer Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le da Tritro Santo Villarduro. Y su seguro Chaco. 1-0 para Olimpia. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Comprar por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marca participante, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas y diferentes accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Buscando la pelota sobre la izquierda, Rivero para Cerro. Olimpia con 10 a los 33 minutos del primer tiempo. Roja directa para el lateral de Olimpia. Bel Paredes por falta, Quintana. La pelota va a mitad del terreno y hablando de Quintana, Hugo que no te hizo el gol de Olimpia. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. A las 20 horas en el Estadio Nacional de Santiago, Argentina se va a enfrentar a Marruecos en la final del Mundial Sub-20. La pelota la va a tener Solecha, busca la salida al equipo de Olimpia con Morales. Morales jugó por bajo. Ferreira se quiere ir. ¿A quién lo espera Ferreira? Atención con Ferreira, busca compañía sobre la izquierda, le robaron el balón. Carga el Cerro. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pedido préstamo con mínimos requisitos 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación se hace fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Domínguez viene un debote de cabeza cuando se metía arriba. Está observando a mitad de terreno. Marco Celular Ferreira quiere saltar, pero a media. 6 y un poco más. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiernos, rendidores de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. La pelota la tiene girando Iturbe, se quiere meter Iturbe, busca compañía. Olimpia con 10 por la pulsión a los 33 minutos de ver Paredes, roja directa del jugador de Cano. La pelota a la izquierda se va Cecilio, ganó, colocó el centro, se debía correr. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién cayó? Víctor Villalba. Lucas Morales. Señores, 7 del segundo tiempo. Con Tokio te queremos ver grande. Albiroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia, rindo litro de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La victoria de Olimpia por 1-0. Neo Internet de Carga Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetros Nisei por compras desde 700.000 te pone en juego. La marca Sony Roboro suma más cupones. Nisei, especialistas en tecnología, Arturo. La pelota en córner, tiro de esquina, pelotazo en el aire, viene un cabezazo en el fondo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que Loren, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Llama 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Salió mal Olveira, ¿quién quedó en el piso? Sí, protestan penal los de Cerro Porteño. Y puede haber penal, Erró la pelota Olveira, ahora no sé si él lo toca allí al jugador de Cerro o no, pero mal salió Olveira. Hoy decía en el primer tiempo, ¿para qué sale a todas las pelotas así, de la manera que está saliendo? ¿Para qué arriesgar si su equipo está ganando? ¿Quién en el piso? Es Matías Pérez el que cayó. Muy bien, fútbol paralizado. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, carga 200.000 más 65.000 y llevalos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y muy pronto de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. La pelota la va a sacar Olveira. Cámeras Picajo, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores, RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Puede ser en una ventana 3 cambios, Ricardo. ¿Qué pensás en Cerro? Sí, puede ser, claro. Ya hizo uno. Acuérdate que tiene solamente una ventana
porque no cambió en el segundo tiempo, en el inicio del segundo tiempo. Tiene 2 ventanas en realidad. No, por eso decía, una puede meter 3. Sí, puede meter. Señores, 9 del segundo tiempo. Con Recuperar Activa tu Energía Extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de un evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. ¿Qué pasó, Víctor? Y siguen protestando lo de Cerro, no se reanuda el partido, debe estar recibiendo indicaciones del VAR. Ellos están seguros de que hubo penal de Olveira contra Matías Pérez. Y bueno, ¿y hay penal o no hay penal, Ricardo? Yo vi la repetición y no me pareció falta de Olveira. ¿Y por qué tarda tanto? El VAR. Derlis López. Ahí está, Olveira mira, demorado, suspenso en la olla. Si va al monitor, cobra penal. Ahí espera Juan Gabriel Benítez, fútbol paralizado. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco, Indicar y su seguro Chaco. Ahí está conversando el árbitro del partido. Se pierde tiempo. No va al VAR. 1-0 que Olimpia. Mes aniversario y la Caja Mutual. Ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000 créditos desde 5 millones o solicitando tarjeta de crédito. Info 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Claro, como decimos con Ricardo Víctor. Ahí se va a hablar. Te dije, dudó demasiado, ¿verdad, Víctor? Sí, el tiempo que se pierde en el VAR es que es penal. ¿Y vos qué pensás, Ricardo? Yo no veo falta, Arturo. No, yo digo, todo el tiempo que si no pasó nada, se juega rápido. Sí, va a haber penal. Se está buscando, como se decía anteriormente. Mira al público de Cerro cómo enloquece en la tribuna. Sí. Se buscan las nimiedades, se buscan lo más chiquito. Y esto inclusive puede, no sé, ojalá no se descomponga el clásico. Tienes razón, incluso con la hinchada, con la barra. Claro, por eso. Que no reaccione mal la hinchada de Olimpia si le cobran un penal en contra. A mí no me pareció, pero el VAR estaba buscando minuciosamente algún toque, algo. Y habrán encontrado, por eso lo llaman a Juan Gabriel. Ahí está, observemos en el monitor, le contamos, lo dice que tenemos un televisor acá. Ahí está el VAR, se hacen señas. Y va a cobrar penal. Lo tratan de ninguna convencer. duda, cobra penal. Offside. Sí, hubo un offside previo a la jugada del penal. Perdón. Me anticipé. Bueno, pero si es offside. No se dije puede nada. revisar, Perdón. Víctor, No puede perder tanto tiempo. No, es offside y listo. No, ahora sí. El error es mío, pensé que porque demoraba tanto que bien está convencido, ¿verdad, Víctor? Pensé. Y todos pensamos lo mismo. Yo también comparto con Ricardo, si había offside, ¿para qué se hizo todo el protocolo? Hubieran avisado que era offside y listo. Nuestro arbitraje es así. 1-0 ganó Olimpia. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lo invito bien cargado que estoy de casa. Proba de casa y sentite en casa. El partido, Ricardo. Y el partido se va a poner áspero. Hasta el momento todavía no lo está en el segundo tiempo. Pero al transcurrir los minutos, Cerro no llega al empate, se está perdiendo mucho tiempo. El árbitro perdió 4 con el VAR. Se puede poner caliente después. La pelota para el arquero de Cerro, decía tanto tiempo por un offside, ¿no? 3,5, señor. ¿Cuánto? 3 minutos y medio. 3,5 por un offside, es decir, como se percataron del offside, no sé si es para debatirlo con la mesa de fútbol a lo grande y con Federico Río, es decir, offside y no penal, pero, así tomaron. Pero entonces primero tenés que revisar si fue offside. Y si fue offside, no mires la jugada del penal. ¿Para qué va a mirar los segundos si no miraste lo primero? 2,5. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el fútbol argentino están empatando 0-0 Rosario Central y Platense. En Rosario Central titulares Agustín Sández y Enzo Jiménez. En Platense titular Ronaldo Hay Martínez. un partido que hay que ver si paraguayo se suspendió, jugaba Gimnasia y el partido no siguió, dicho sea de paso, en la Argentina. Hay una... Sí, creo que por eso digo, si hay paraguayos ahí en Gimnasia. Hay falta, tiro libre, partido que se suspendió en la Argentina. Hay tiro libre para Cerro, campo rival, punta derecha. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad de atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energía llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energía. Tiro libre para Cerro. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Con Mango cobras con correr gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a los difíciles y empezó a vender con Mango. Descárgala. Un sobrado afuera, Ricardo. Ahora, ¿qué quieren inventar? ¿Un pase de baile entre Cecilio Domínguez y Iturbe? Están perdiendo el partido, hacen tiempo entre ellos mismos y después meten un centro feo.
Y Olimpia con 10 desde los 33 de primer tiempo por la posición de Paredes, roja directa. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. 1-0 con Olimpia. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Con Mesipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participas por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones con mesipar.co.py. Y Turbe llegó a la pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Y felicidad. pone la pelota. Epa, caía Jorge Cerro Porteño. ¿Quién se iba, Víctor Pérez? Era Pérez, sí. Y totalmente adelantado. Falta ahora. Tiro libre para Olimpia en su campo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El partido que fue suspendido fue por la Primera Nacional de Argentina. Gimnasia de Jujuy le ganaba 1-0 a Deportivo Madryn. Se suspendió luego de que el árbitro cobró un penal polémico y lo suspenda por amenazas. En el equipo de Deportivo Madryn, un paraguayo en el banco, Elías Ayala. No, por eso decía, por eso preguntaba si había un paraguayo. Estaba observando para informar también correctamente y bueno, entonces fue así. Suspendido el partido con un paraguayo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto indica Arturo. Y su seguro Chaco. El gol de Quintana que fue cambiado en la complementaria. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llamarnos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante o tradicional. Pizza calidad desde su origen. Sacó Olveira la pelota de Morales. Olimpia con 10. La posición de Paredes en el primer tiempo. A los 36 Cerro domina. No puede empatar. Rebota la pelota y afuera saca de costado para Cerro sobre la izquierda, Ricardo. Cerro no puede, Cerro no tiene ideas claras en el terreno de juego, hay mucho nerviosismo, pases imprecisos, nadie encara, nadie juega el 1 contra 1, ni Cecilio Domínguez tampoco Iturbe, y se equivocan, en todos los pases se equivocan, muy apurado, el rendimiento de Domínguez, el lateral, muy pobre, pobrísimo. Señoras, señores, 1-0 ganando Olimpia. Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganar lo cambia todo. 16,5. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde $199.000. Comprando participación en la promo Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerro, Olimpia gana, gol de Quintana. Arturo. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Portín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá La Caricia. opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Benito Sevillano 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se vienen los cambios. En Cerro 31, Ignacio Aliceda. En Olimpia 19, Adrián Alcaraz. Amonestado Sebastián Ferreira. 31 Aliceda. 31 Aliceda y en Olimpia 19, Alcaraz. Y se va a ir Ferreira, ¿verdad? Yo creo que se va a ir Ferreira, así es. Alcaraz, el nombre. Adrián. Perdón, para no equivocarme nomás digo. Adrián Alcaraz y Ignacio Aliceda. Bueno. 17,5. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importado y distribuido en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, Bella. En Rumbos estamos para cuidarte el centro, reparto en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es de seguro protegiendo tu futuro siempre. 18. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. 1-0 en el gol de Quintana, actor del primer tiempo, el autor del gol, cambiado en la complementaria. Olimpia gana 1-0. En el ahorrazo supermayorista viví un Halloween de miedo, disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. Domínguez, pelota a la derecha, Cecilio, cayó Cecilio, Ricardo. Bueno, Cecilio realmente también con un partido bastante bajo. Uno espera algo de Cecilio, pero todo lo que hace lo está haciendo mal. Darío. Mega Call Center hasta 50% con tus productos seleccionados llamando al 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso para llenos matambrita, la niña un libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de la selección. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor Villalba.
Se va Sebastián Ferreira, ingresa 19 Adrián Alcaraz, segundo cambio en Olimpia. Y en Cerro, 31 Ignacio Aliceda y se retira Jorge Morel. Bueno, Morel, deja la cancha de Cerro. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% junto con todos los medios de pago. Pasa por Chaco, Mercumo, está el mejor en todos los caminos. Tiro libre para Cerro. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cecilio Cerro va para el empate. Cecilio tiró, golpe de cabeza afuera, tiro de meta. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da delito Salto Ricardo. Y su seguro Chaco. En San Justo y otros perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surca, su perpetuo socorro Ñembe. Venta 083-309-813. Rey San Justo Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Shorty. Y los choris de viene la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Shorty. Falta contra Leguizamón. Tiro libre, cayó el Leguizamón. Sí, falta de Matías Pérez contra Leguizamón. Tiro libre, campo de Cerro para Olimpia. Centro Materiales Santa Rosa, Protería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroband te lleva al mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía y entrada. Electroband, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Turifaz Max, mejora la respuesta del motor, lo controlaste desde tu celular. Conseguilo en Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Tiro libre para Olimpia que juega con 10 en los 33 del primer tiempo. Expulsado roja directa del Paredes. Olimpia arriba, Olimpia arriba. Vino un golpe de cabeza. Afuera, Ricardo. Afuera le ganaron de vuelta Cerro por arriba. Vargas. Casi el segundo fue Vargas el central y saltó bien y ganó bien. 21 y medio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. 1-0 gana Olimpia. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por hoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 098444037. Unite a la generación Master Madina Americana. Morales, el pique vino la marca, saca la ligera para poner la pelota abajo. Pérez jugando la pelota para Rivero que espera, 21 y medio. Ganó Olimpia 1-0. En el fútbol de Italia, el Genoa empató sin goles ante el Parma. En el Genoa estuvo en el banco de suplentes, pero no tuvo minutos. Hugo Cuenca. 22. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados. Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Aliceda, Ricardo. Y hasta ahora nada, muy poco participativo. Tampoco le dan la pelota como se la tienen que dar. Es un jugador para recibir y tocar rápido, para desequilibrar en los últimos metros, pero hoy no está jugando muy atrasado Aliceda. Bueno, recién ingresó, hay que verlo a él y qué con él, ¿verdad? 22 y medio. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 0183119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por los paraguayos. Silvatina del público de Cerro, Víctor. Otro pase atrás, esta vez de Gastón Jiménez, de vuelta Silva al público. Muy 22 y medio. En Concasa empezó tu historia con soporte duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Viene a la derecha Domínguez Cecilio. Por bajo viene el empate. ¡No! ¡Qué pasó Neti! Y saca Morales, Ricardo. Iturbe quiso pegarle, pero primero levantó la pelota, esperó un año y Morales rápido, inteligente, el uruguayo para sacarle el remate, para alejar el peligro. Olimpia está muy concentrado en el terreno de juego, Cerro está desorientado. 23. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios comprados por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marca participante doble. Perdón, Aliceda, Rivero colocó el centro, tiró, vino un golpe de cabeza, buscó Aliceda otra vez, Darío. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios comprados por 50.000 y tenés cupones
Cupones electrónicos con marca participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Termocalentadores Pace, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo FB. Muy buen partido de Morales, el uruguayo. Ricardo, compartís. Sí, el mejor partido. Un segundo, disculpame, Leguizamón metió el centro, sí, decía Ricardo. El mejor partido de Morales desde que está en Olimpia. Sacó todo lo que tenía que sacar para defender, digo que le cuesta. Y fue el hombre que más salida le dio a Olimpia por el sector derecho. 24. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Conocido con este La Pradera en su presentación. Saché fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota para el medio, viene para buscarla jugando Cecilio. Había jugado Iturbe antes, Rivero a la izquierda, se metió Liceda. Jugó para Liceda en el área, Liceda con el balón, colocó el centro, tiro. Iturbe mal afuera, Ricardo. No es el fuerte de Iturbe el cabezazo, aunque tiene un golazo contra Guaraní de esa forma, pero le cuesta mucho por la estatura, le cuesta mucho porque no está jugando bien Cerro, un hombre de Olimpia totalmente desplomado ahora en la mitad de la cancha es Leguizamón. Arturo. Sí, Víctor. Pide cambio Iván Leguizamón, va a salir y se viene camiseta 7, Fernando Cardoso. Fernando Cardoso, estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. ¿Cardoso por quién? Por Iván Leguizamón, que pidió el cambio y ahora lo van a retirar en camilla. Y Adriana Caranzo por Ferreira. Así es, este es el tercer cambio que va a utilizar Ever Hugo Almeida. El primero fue Junior Barreto. Sí, Barreto en el entretiempo ingresó por Hugo Quintana. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Chaco indica Gana por 1-0. y su seguro Chaco. Gana con mejor del primer tiempo 1-0. Va con la tecnología y QF congelación, la piel, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cero en sí, filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla, no atiendo de casa, Rosada. Víctor Villalba. Se retira Iván Leguizamón, ingresa camiseta 7, Fernando Cardoso, tercer cambio en Olimpia. El partido, Ricardo. Y el partido sigue siendo favorable para Olimpia por el resultado, por la forma en que está jugando, la concentración que tiene es realmente admirable. Se nota que se juramentaron ganar este partido, por eso lo están haciendo. No digo que esté jugando bien, pero está jugando de manera inteligente. Muy bien, señores, 4 puntos de ventaja por este resultado. La próxima, Olimpia Guaraní, dicho sea de paso. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Si piden penal de Héctor David Martínez en la entrada del área contra Juan Iturbe. Quedó caído, protesta todo Cerro Porteño. Y justamente me están enviando también una imagen de esta en el centro, Ricardo. Sí, yo no sé si hay penal, Víctor. Para mí los dos van junto a disputar la pelota. Y después Iturbe se tira de manera muy alevosa, por eso el árbitro no le cree. Fútbol paralizado. Neo Internet de carga Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Con ICE el cliente juega de titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. ICE, especialistas en tecnología. ¿Qué pasó, Ricardo? Y hay una patada de Martínez, ¿eh? Se va a revisar esta jugada, me parece. Va a ser interpretación totalmente del árbitro. Pero hay sí un golpe de Martínez a Iturbe. 27. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Portín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Tu jugo caricia, rindo litros de puro sabor y diversión. Ya virá caricia. Ricardo, es una presentación de Quitador para que valoren. Quitador estilaje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unido Sevillano 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Explicamos la jugada, Ricardo. Víctor, ¿qué pensás, Víctor, vos? Sí, para mí hay un toque de Martínez al intentar despejar la pelota, eso es lo que estaba en revisión. Si va al monitor es porque le sugieren penal. Sí, y Federico dice lo mismo. Federico piensa igual, sí. Se sienta con la cabeza. Sí, lo toca. La primera yo pensé que fue que se tiraba, pero hay un toque de Martínez penal. Tonto. Ahora va a sancionar penal. Ahí está. Penal. Escuchen el grito. Entonces la falta fue de Víctor. Héctor David Martínez a Iturbe. Penal para Cerro. Promo Power de Shell Viaje México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Selvi Power Nafta Diesel lubricantes de 200.000. Sube tu factura Shell.com.py. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción de Blue Mundo, La Mora, San Lorenzo, Luquita, San Bernardino. Punto Eléctrico. Señoras, señores, Guaraní sacando 4 puntos hasta ahora. La influencia que puede tener la decisión, la incidencia, digo. Olimpia Guaraní en la próxima Nacional Cerro.
¿Quién le pega? Jonathan Torres. Jonathan Torres, el Bocón tira. La próxima fecha, el rival de Olimpia, que es protagonista ahora, es a Guaraní, porque está jugando Olimpia, por eso digo Guaraní. Guaraní puntero, 4 puntos de ventaja. Hasta ahora va a tirar el Bocón. Indicaciones de Juan Gabriel Benítez, arco que da contra la avenida Novena. Va a tirar el Bocón, tira el Bocón. Indicaciones de Juan Gabriel Benítez. La falta de Héctor David Martínez e Iturbe. Sí, y se perdieron 3 minutos de vuelta. Los 25 fue casi 4, ahora 29. Olveira, vayas al arco, le dijo Juan Gabriel Benítez, tira el Bocón, Jonathan Torres, dale, patea, tira, le dice Olveira, se mueve de un lado a otro, brazos arriba de Olveira, está el Bocón, tira, le pegó, tiró, amagó, tiró, el arquero da rebote, y otra vez el manotazo por 2 veces, Ricardo. Bien Olveira porque la adivina la jugada. La adivina el remate, con los pies saca y después tiene tiempo para levantarse y aplicar el manotazo. La pelota cuando no quiere entrar no va a entrar. Mérito aquí del arquero uruguayo Olveira. Y se va con la hinchada Olimpia, Víctor. Así es, festejando con todo Gastón Olveira como si fuera un gol. Festeja Olveira, va a la tribuna Petengil acompañado de Richard Ortiz, de otros jugadores. Y el lamento de los jugadores de Cerro. A mí me parece que se adelantó Alfonso, sí, se repite el penal. Se repite porque... Se repite el penal, Olveira vuela portería. ¿Por qué dice Olveira, Ricardo? Se repite el penal. Bueno, que hubo invasión de Alfonso, ¿verdad? Sí, a mí me pareció que Alfonso salió antes de tiempo y él agarró el rebote. Claro. Una cosa es que haya invasión, otra cosa que el que invade participe y ahí la anula la jugada. ¿Quién invadió? Alfonso y después participó de la jugada. El central de Olimpia, Alfonso, invadió. Alfonso que está en el fondo con Valdés, con Martínez, Paredes no está porque fue expulsado. Sí, si toca el que estuvo invadiendo, se anula. Así mismo es. Si no toca, no pasa nada. Muy bien, otra vez se repite, tira el Bocón. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Liga. Olimpia gana 1-0. Hizo seguro, Chaco. Participación del que invadió. Se llama Alfonso. Él fue el que se cobra. Sí, Axel Alfonso. Y después el arquero, ¿verdad? Primero Alfonso y después el arquero. Totalmente. El manotazo ya fue de Olveira. Posterior a la tajada. Sí, señor. Inicial. Tira el Bocón, ¿verdad? Sí, Jonathan Torres. El Bocón otra vez. Te para uno y te para la siguiente, le dice Olveira. Arco que da contra la avenida Novena, se va el Bocón, tiró. El arquero otra vez, le paró una, le paró 2, Ricardo. Bueno, ahora hay que vestirlo de héroe a Olveira porque le tapó la primera, hubo invasión, le tapó la segunda. Bien, Olveira. Mal el Bocón Torres, no se animó a cambiarle de palo. Esta vez le pegó con más potencia, pero le adivinó de vuelta al palo Olveira y atajó el penal. Cojones o huevos, le dice Olveira a la hinchada, Víctor. Sí, está con todo en el festejo Gastón Olveira. Esto le hizo, ¿verdad? Esta vez no se fue a festejar hasta ahí porque obviamente quedó un rebote largo, pero de vuelta. Le hizo un gesto a la hinchada, ¿verdad? No, ninguna grosería a nadie, como diciéndole hay que tener bien puesto. Señora, señor Olveira, la figura, primero paró, invasión, estaba el jugador Alfonso invadiendo el campo porque él sacó a media, porque tuvo participación, se anuló 32 y medio, Olveira salva Olimpia. Camiones Picaco JMC justo para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitada por el CONES, acreditada por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. A recuperar un producto audio, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolandia, disfrutar el grupo favorito de todos. Lactolandia Topo Mai por 11 años consecutivos. Olimpia gana 1-0. Mes aniversario de la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones de 200.000 créditos desde 5 millones o solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000 Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, juega nuestro casino en la más de 1000 slot. Estamos en slotdelsol.com. Señores, Olimpia gana 1-0. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Por los no que tú y mayonesa de casa, ensalada tu mayonesa de casa, milanesa crujiente que tú de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Le va a pegar Olveira. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rende mano, instalaciones gratuitas. El 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Carga
para Cerro por 2 veces. Olveira una paró y después tuvieron que repetir porque Alfonso como que mandó la cancha y dio tras el rebote del arquero, tocó el balón. La pelota va a profundidad, entró Domínguez, la marca cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de La felicidad. segunda parada Olveira, con nada que discutir, 34 minutos. Para instalación industrial, fábrica, organización, centro industrial de Habilita 1 y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias, sales difíciles, empezó a vender con Mango. Descárgala. Aliceda a la izquierda, Rivero colocó el centro de largo, Ricardo. Sí, no tiene final Cerro Porteño, ni siquiera en el penal, porque Olveira la atajó 2 veces. Le dio la oportunidad de repetir el penal, se volvió a lucir el arquero de Olimpia. Cerro totalmente ido del partido, a los pelotazos, a lo que salga. Poco fútbol de parte del equipo que está jugando con 11 porque tiene a todos en cancha, y Olimpia con 10 haciendo la heroica. Y la próxima Olimpia, Guaraní enfrenta a este Olimpia justamente que le está dando una gran mano a Guaraní. Guaraní saca de momento 4 puntos de ventaja. Próximo rival de Guaraní es Olimpia, próximo rival de Cerro Nacional. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota en el centro, Cecilio, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Cerro Porteño, Ignacio Aliceda, atento, despierto, Levira se toma el rostro diciendo ¿qué me pasó? Aliceda siente paró 2 penaltis por repetición, el mismo Olveira, y lo hace Aliceda y el empate de Cerro La Olla, una explosión, luce bengala, empata el partido, Cerro lo hizo Aliceda cayéndose, clavado Olveira. Ignacio, escuche. Revienta La Olla. Aliceda despierta atento y Olveira mira, contempla el disparo. Empató el Ciclón con este grito. El gol del pueblo, el gol ciclónico, la pasión azulgrana. Invade La Olla. No más y antes protagonista Olveira. Empató Cerro como si fuera victoria. Perdía 1-0, empató Aliceda. El pueblo festeja el Ciclón en empate 1-1. Cerro Porteño, el club del pueblo, Cerro querido, para ti mi corazón. Monumental. Y cuando parecía que no había caso, que el arco de Olveira iba a ser imbatible porque se estaba aportando bien el uruguayo, aparece el centro de Cecilio Domínguez en el segundo palo, el hombre de los clásicos, el hombre de los goles importantes. Aliceda para tocar la pelota, dejarlo parado a Olveira, que se habría lucido 2 veces, y darle el empate a Cerro. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Lo que significa para Cerro el empate 1-1. Informa personal, elegirá conexión total personal Flow. Este fue el 4º gol de Ignacio Aliceda en lo que va del campeonato. 3 de esos 4 goles fueron ante Olimpia. Arturo. Sí, Víctor. Camiseta 8 entró Alex Franco. En Olimpia se retiró Rodney Redes. Ale Franco por Redes en Olimpia. Con Tokio te queremos ver grande. El Viroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Portín Cocos en una Nescafé tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Vamos a decir que le da vida al partido con el gol de Aliceda. Cargando Domínguez de Cecilio, el centro a la izquierda. Atención con esta, disparo al arco afuera. Rivero, punto izquierdo y afuera aparecía el segundo, Darío. Crystal House, aportación a colocación de vidrios templados, PH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol es de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida.
decíamos con Ricardo Vinche, si hay empate en puntaje Cerro Guaraní es Cerro, ¿verdad? Así es, va a depender obviamente del partido de segunda rueda, pero ahora mismo si hay empate en puntos, Cerro tiene ventaja. ¿Cuándo juega Cerro Guaraní? Dentro de 2 fechas. ¿Y cuándo juega Guaraní Olimpia? ¿Cuándo juegan? El próximo domingo en Capiatá. ¿Y cuándo juega Cerro Nacional? Lunes en cancha de Nacional. ¿Quién juega primero? Guaraní. Guaraní, señores. Arturo. Sí. Tarea para Federico Ríos, pero me advierten que en la jugada del penal repetido, Olveira habría despegado el talón justito antes de patear, así que aparentemente se le cobra el adelanto a Olveira, no a Alfonso. Por eso digo tarea para Federico Ríos, ya con más tomas y más tranquilidad para la noche. Está muy bien, perdón. Que Damián había advertido que se adelantó Olveira. Bueno, Pero- correcto. Entonces el fútbol la grande esta noche. Vamos a ver qué cobraron. Bueno, y mañana le llamamos a la mañana, Federico, también para el bloque deportivo, con esta jugada que lo van a debatir. Señoras, señores, ¿qué pasa con el arquero de Cerro? Ahora para el partido el árbitro porque cayeron bengalas dentro del campo de juego, pero cuando explosionaba Olimpia en gradería no paró el partido. O sea, otro reglamento dentro de un mismo partido. 39. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Con Upisa, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos de la bresa con queso tocana que lo llevas al lago picante o tradicional. Upisa, calidad desde su origen. Esto perjudica a su propia hinchada al equipo. Así es, Arturo. Hay una pancarta arriba que está recorriendo. No identifico a ver, pero entiendo que es una dedicatoria a Olimpia, por eso justo se da el show de luces, bengalas, coincidente con esa pancarta. Y la verdad que no, desde acá las letras son chiquitas. Sí, blanco y negro, ¿verdad? Sí, Ese, blanco y negro y un 79, por eso estoy casi seguro que es una dedicatoria. Bueno, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto indica Arturo. Y su seguro Chaco. Amaro Gaule y la camionetaza al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promotor Agotares Torres, @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. 1-1, vamos a ver cuánto agregado, 5 malo agregado. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de venta. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. iPhone Wii de Bristol, iPhone 13 cuesta $339.000. Más auriculares de regalo, comprando participaste en la promo. Bristol te lleva al mundial. Gustavito dice que los 2 pies fuera de la línea, ¿así es? Sí, así me pasa el dato Gustavito Sánchez, nuestro operador. Y vos fijate que en el gol de Olimpia, ¿qué hizo Mar Arias? Y en el gol de Cerro, ¿qué hizo Olveira? Se quedaron parados los dos. En ambos casos, los dos, 41,5. Desde los viñedos de la Monza en Mendoza, que Copa Suplite por la Amistad, representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0194603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales, llamamos al 449-488. Rumbos sociales, seguro protegiendo tu futuro siempre. Con todo arriba, Alicera, señores, 1-1. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una reflexión y comprar lo que quiera, financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. El dominio es de Cerro. La pregunta es: ¿gana o no gana con tanto asedio en campo rival? El empate lo hizo Ignacio Aliceda. Pelota por bajo cuando la tiene Iturbe. Iturbe con el galón. Juega la pelota para Aliceda. Metió para el medio para Domínguez. Le pega. Juega para el fondo largo y afuera. Corner, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué dijiste? Que cuando tiene con quién jugar Aliceda es diferente. Lo tiene ahora Iturbe, lo tiene Cecilio y los toques son muy precisos. Va a venir lo que diga. No hace falta mucho tiempo con Aliceda en campo. Pero es como el salvador de Cerro, ¿no? Y más de los clásicos, Arturo. Tiene 4 goles, 3 en clásicos. Sí, señor, 42,5. Sí, Víctor. Araujo se viene a la cancha, Sergio Araujo, número 21 en Cerro. Araujo va a ingresar en Cerro 21. Atención, Iturbe amaga, Iturbe le pegó, tiró la marca Aliceda. ¿Quién se va? Vamos a ver quién se retira. Tiene que ser un extranjero sí o sí, así que creo que Torres. Muy bien, el que ingresa es Araujo. Araujo, camiseta 21. Sergio Araujo va a ingresar en Cerro.
En el fútbol de Brasil, Internacional le gana por 1-0 a Sport Recife. En Inter como suplente Alan Benítez, suspendido Oscar Romero. 43. En el ahorrazo supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjeta de crédito de bancos y cooperativas. Reserva el ahorrazo supermayorista. Mega Call Center hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Llamando al 61 61 000. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota a la izquierda, atención, vino el centro sobre el área. Cuando buscaba la pelota caía Jonathan, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Atención con esta, puede ser determinante. Va a tirar Cecilio, viene el tiro de esquina. Momentito, dice el juez, estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Blue. Víctor Villalba. Se retira Jonathan Torres, ingresa camiseta 21, Sergio Araujo. Puede ser determinante, el partido se va cerca de los 44. ¿Quién está para darle? Está Cecilio. Cecilio Aliceda. Aliceda, Cecilio busca el área, le va a pegar, atención, fuera del área, Maga, va a pegarle la pelota, cayó, el juez dice que siga, Totín digo tarde, pelota fuera. Embutido Fran chorizo con queso parrillero, matambrito, el enorme libre, gluten, disfruta con Francia, el sabor de la felicidad de alentar la selección. Emilieta Sonar Esencial, salida rutas importantes, costa tal 021 443 600. La loteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. Algo le dice al árbitro a Domínguez, ¿qué dice? Sí, pasa Arturo que Cerro ya usó todas las ventanas y los jugadores seguían calentando y entonces el árbitro se acerca y aparte estaban reclamando en línea, los hace sentar porque Cerro usó solo 3 cambios pero ya en 3 ventanas diferentes. Muy bien, la pelota Domínguez se va al partido, pelota a la derecha, atención con Gastón, el centro, viene un golpe de cabeza por el medio, Alcaraz no llega, viene recuperando Cerro, Domínguez peleó Rivero para Domínguez, amagó Domínguez, abrió Domínguez con el centro, largo a la izquierda, viene para buscar la pena y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio que le está litro exacto en Dillardo. 1-1. Y su seguro Chaco. Rivero desbordó, notable a la izquierda, no lo pueden parar, penal o no. Se va a discutir, se discute esta, Ricardo. Parece que le pone el cuerpo adelante. Rivero cubriendo la pelota y después lo atropella al jugador de Olimpia de manera lícita, entiende Juan Gabriel, por eso no cobra nada. Sigue Riveros en el piso, 1-1. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Mili Empeño, pintar relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento que hace profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Discutible esta noche para el debate de fútbol grande con Federico Río, con los compañeros. Riveros en el piso, le llaman o no, Riveros en el piso, 1-1. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Lima y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 671-767. Seguimos en Instagram como Lima y Flores. Siga, dijo el árbitro del partido que no pasó nada. Pelota para Gastón. ¿Qué ocurrió ahora, Víctor? No dio permiso. Sí, frena por el tema del VAR, por si hay alguna indicación. Por eso no deja que se apure el lateral. Al final va a autorizar que se juegue. Así que ahora sí, autorizan, no pasó absolutamente nada. Bueno, para el árbitro hay que ver después la jugada y debatirla o no. Hasta ahora la determinación del juez, la pelota Cecilio arriba, va a venir un rechazo y otra vez le quedó a Cecilio offside, arriba el banderín. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar el mortero de elevación Zika Wall y levantando paredes en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Jutero, perfiles, ángulos, planchelas y más accesos, que superfotos, Coroña en vivo. Ventas 093-309-813. San Justo Hierro. Terminando el partido, ¿cuánto ha agregado, Víctor? 7 minutos más. 7 minutos más. Short TV, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa, cuadril, colita, cuadril, mucho más. Short TV, canal 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shortixer. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 1-1. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electrobante lleva al mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo. Viaje esta día entrada. Electroban, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. El balón se pierde afuera y saque de costado para Olimpia a partir de los 33 del primer tiempo. Fue expulsado Bel Paredes. A partir de ahí Olimpia jugando el cotejo con 10. Con Fleire, convertir tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Travestis. Son livianas, resistentes y fáciles de montar. Ingresar imar.com.py. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima 3 cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Se quedaba Alfonso también
se quedaba el jugador de Olimpia Martínez. En la salida del equipo de Cano entabla la respuesta de Cerro. Deja correr Oliveira, tiro de meta. Miles de millones en premios y muchas chances para unirte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. En Wizard disfruta 420.000. Llevas tu curso Facebook. Clases presenciales online. Informate al 018-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. ¿Qué pasó, Víctor? Quedó caído Gustavo Vargas y cerca de él Blas Riveros. Quedaron los dos sentidos en la última acción. El propio jugador de Olimpia se acercó a Riveros, lo quiere levantar. Yo creo que Riveros ya viene con el dolor de la jugada anterior, porque en la anterior cayó y se golpeó mal el hombro. Y sí, se vuelve a tomar el hombro izquierdo. Blas Riveros, lateral de Cerro. 1-1. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar hace 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Termina el partido. Lo mejor para tu moto, tu camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Muchísimas gracias. La fidelidad de los oyentes que nos siguen a través del Twitter, el X, ¿no? Para decirlo en términos modernos ya. ¿Cuánta gente nos sigue a través de plataforma en Twitter X, por decir mejor? Va a venir el disparo a todos. Muchísimas gracias. En el fútbol de Brasil, titular Damián Bobadilla con Sao Paulo, que cae de visitante 2-0 ante Mirassol. La pelota en el aire, sí, va a venir un golpe de cabeza haciendo la fase en el Twitter, así del viejazo. Señoras, señores, en la red 1-1. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera que ladrillos de Corama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Bueno, la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país. Hasta el 31 de octubre, Automotor, tu punto de partida. Va a terminar, Ricardo. Sí, está terminando. Quedan 2 minutos para que se cumplan los 7 adicionados. Para mí poco, pero es lo que adicionó Juan Gabriel. Y tenemos que estar atentos con los compañeros, con Mateo y con Germán también. Terminado el partido junto a Víctor, que queda adentro. ¿Qué pasó, Víctor? Expulsado Richard Ortiz. Richard Ortiz expulsado. Falta contra Araujo, segunda amarilla, expulsado Richard. Segunda amarilla, expulsado Richard. Olimpia termina con 9. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Con marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Se va expulsado Richard. ¿Cómo fue la falta, Víctor? Sí, le dio con todo Araujo. Llegó a destiempo, quiso reventar la pelota y lo termina pateando a Sergio Araujo. Así que, a mi criterio, por lo menos, correcta decisión la segunda amarilla. ¿Qué dijo Federico Río a tu lado? Para Federico, sí, correcta. Imperdonable esta segunda tarjeta, Richard. Muy bien, 1-1. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pide tu préstamo con mínimos requisitos. 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocio con leche La Pradera en su presentación. Se hace fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Quién le pega? Cecilio. Cecilio y termina. Cecilio tira la última. Así como están las cosas del partido especial para hacerlo. La pelota en el aire. Aliceda, golpe, ¿qué digo? Olveira, golpe de puño para un costado. Peleó Morales. Pelota afuera. Saque de costado para hacerlo. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlas en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Rosadab, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosadab, la tienda online de Casa Rosada. ¿Cuándo juegan Guaraní Olimpia? Domingo 17:30 en Capiatá. Y Cerro juega lunes. Lunes 20 horas en cancha de Nacional. Porque Cerro tiene Copa Paraguay, ¿verdad? Cerro juega el jueves ante General Caballero de Mallorquín en Itagua. Muy bien, 1-1. Neo Internet de Garra con Ani 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetro Ani 6 por compras de 700.000 te pone en juego. La marca Sony Robo le suma más cupones. Ni 6 especialistas en tecnología. Termina el partido. Cerro arriba con Cecilio. Va a colocar el centro la última hora. Sí. Golpe de cabeza en el fondo. La pelota de Rivero le pegó, tiró, rebotaba creo que su propio compañero. Pelea Morales. Saca en el fondo para ponerle a Franco. Jugó Vargas. Atención a la derecha, cargando bien. Morales, el uruguayo Morales. Segundo de Olimpia. Atención o no. Cardoso a la izquierda. El remate por bajo. Saca, sí, Ricardo. Sí, sacó con los pies, sacó apurado el arquero porque no tiene tiempo para tirarse. ¿Termina el partido? Terminó. Final. Terminó el partido 1-1. Jugadores de Cerros apesadumbrados, quedaron mal golpeados. Terminó 1-1. Mirá la cara de los jugadores de Cerros como si fuera derrota. Como si fuera derrota. Desde los 33 jugando con 10 y sobre el final
Lucharon Ortiz, fue Paredes el primero. En instante, Ricardo, en una presentación de... Quitadol para que hablará en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Cepellarmen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Como derrota para Cerro, sí, Víctor. Así es, Arturo, y por las expresiones de los hinchas de Cerro se nota, tal cual, como una derrota al público en silencio, ni siquiera para decir algo, probablemente lo que es un golpe para ellos, porque venían con toda la ilusión de ganar este partido ante el tradicional rival y no se pudo dar, y los que cantan son los de la hinchada de Olimpia, así que evidentemente ellos quedaron conformes al menos con este punto. Notaba que le estaban dando fuerza en la banca a Gustavo Vargas. Creo que tiene que ver por esa última jugada, porque resolvió de la peor manera posible el contragolpe Gustavo Vargas, y el propio Almeida se acercó a él, le dio una palmada en la espalda, otros suplentes lo aplaudían como para darle fuerza por esa contra fallida en la última jugada. Y los de Cerro casi cabizbajos, algunos se arrojaron al césped y el público nuevamente disgustado por este empate. Como se dice siempre, vamos a ver si más adelante sirve o no el punto, porque igual Cerro sigue dependiendo de sí mismo, ya que si gana todos los partidos hasta el final igual se consagra campeón. Tiene que meter a Guaraní. Guaraní sacó 4 de ventaja. 3 de ventaja ahora, por eso... por el empate tenés razón, sí, 3. Cerro gana todos los partidos al final y sale campeón, porque en igualdad de puntos tiene ventaja ante Guaraní. Muy bien, ¿y qué pasa ahí con Radio Caballero, verdad? Sí, ingresa Bernardino Caballero a ver la salida de la gente de Olimpia. Escuchamos de vuelta explosión de petardos. Van a retirar primero a la gente de Olimpia, así que la salida tiene que ser rápida. Aplausos para los vestidos de celeste. Arturo, está Mateo con la gente de Olimpia. ¿Quién? Está Mateo Ladino con la gente de Olimpia. Y así, bueno, pues el partido tuvo así, hermano, pero aguante Olimpia toda la vida. El clásico reñido nos faltó más. Contra 9, Iván lo gana 12 contra 9. Aguante Olimpia toda la vida. A ver, ¿vos qué opinás, amigo, de ese partido? Y bueno, por lo menos remontamos otra vez y no perdimos. Empate, ¿cómo califica este empate? Bien, bien, un logro para Olimpia. Un logro con 10 hombres, imagínate. Con 9 último con 9, mirá, así mismo. Buen partido, pero tocan la pelota y tiran para cualquier lado. No tienen cabeza. Esta es la opinión de los hinchas franjeados. ¡Chau, Cerro, Cebollita! A ver, ¿vos qué opinás, amigo, de ese partido? Y un partido duro, la verdad. Olimpia se pudo plantar en esta última entrance con 2 menos y creo que hasta pudimos ganar el partido, ¿verdad? Grande Olveira, impresionante su vuelta. ¿Penales atajó? 2 penales, o sea, se bancó, se la bancó toda. Gracias. Cerro puto. No van a salir campeones 25, no van a salir campeones contra el peor Olimpia y con 9. Ahí está la opinión. A ver, amigo, ¿qué opinas? 11 contra 9. Pelean el título en su casa. El referee, el VAR, penal repetido. No existen, deben refundarse, microbio. Están saliendo a poco los fanáticos. A ver. No se festejan los empates así con bomba y todo, no querés si son campeones más. A ver quién más. ¿Alguna opinión? Festejan empate. Como siempre. ¡Vamos! Germán, ¿vos estás? Amigo, ¿se puede decir algo? Desastre. Amigo, ¿se puede decir algo? Acá, adelante. ¿Alguna evaluación del empate? Caras largas es lo que mayormente se observan en el lado del Ciclón. Amigo, ¿se puede decir? Gordito, hoy puede tomar todo lo que quiera. Vos hablaste del partido hoy. En referencia a Liceda, este muchacho, amiguito, ¿se puede decir algo del empate? Una mierda. Sin comentarios. Despachándose contra Cecilio varios hinchas. Amiguito, ¿se puede decir algo del empate? Eso no. Vamos a salir campeón. Igual nomás, señora. Igual vamos a salir campeón, sí o sí. ¿Sirve el empate igual? Claro, sirve. Esta señora con mente positiva luego de lo que ha sido este empate, señor. Una vez más una pena, o sea. Fuera, los jugadores pajeros, boludo. Se hubieran quedado en su casa nomás, ¿eh? En su casa, jugar ajedrez, no sé. No podés chutar 2 penales y chutar de una manera pésima. Horrible como chutar. ¿Qué quisiste hacer? 6 delanteros. Chuto mejor penal que yo. Salud para mi hijo Lautaro. Olivero cagón, vete a el culo. Desastre ya el árbitro. Hizo lo que quiso el arquero de Olimpia. Y cuando ellos juegan contra otros, se plaguean, que hace pasar tiempo, ellos son los peores que hay. Y este árbitro, un gran inútil.
¿Por qué el arbitraje es cuestionable? Y el arquero hizo lo que quiso, hermano. ¿O no te diste cuenta? Denme un ahí. Hizo lo que quiso, hermano. Este señor enojado con el trabajo del arbitraje. Que se muera Torres y Turbe, que no tocó ninguna pelota. Quiero decir nomás que hoy asistimos a una comedia y estos jugadores que estuvieron en la cancha no merecen ser llamados profesionales. Una vergüenza fue el partido y una pena. ¿Por qué no merecen ser llamados profesionales? Porque juegan desconcentrados, con cualquier cosa en la cabeza. No te puedes meter un gol de lateral y no podés jugar un partido colgado de a ver qué sale. Se supone que ellos entrenan como nosotros los normales en nuestra vida tenemos que trabajar y son una vergüenza. Esto es una comedia. Gracias. Las palabras de otro hincha, este sí ya haciendo un análisis un poco más profundo de lo que ha sido el desempeño del equipo en cancha. Amigo, ¿se puede decir? Nada, señor. Algo del empate se puede evaluar. Pienso que el Cerro tenía el partido como para definir, pero le faltó más tranquilidad, puntería. Almeida le dio una clase cómo se juegan los clásicos a Baba, una vergüenza. Es un equipo que quiere salir campeón, entra a jugar sin sangre, te meten un gol de un lateral, otro falla 2 penales, no puede salir campeón teniendo la Totín de 9, una vergüenza. ¿Vos como cerrista le reconoce eso a Almeida? Le reconozco eso a Almeida, es un señor, hay que reconocerlo cuando cosas se ven bien. Pero Cerro tuvo todo para ganar y como siempre le faltó sangre. Es lo que le falta a Cerro en los clásicos, sangre. Eso. A eso hay que sumar que erró 2 penales, que jugó prácticamente 60, 70 minutos con uno más. Tuvo todo para ganar Cerro, todo tuvo, para demostrar y ganar el campeonato hoy. Y si pierde contra Guaraní, acá perdió el campeonato, no contra Guaraní. Gracias. Las palabras de una aficionada del Cerro Porteño que va saliendo del sector preferencial, ya esta sí, con un pensamiento más negativo, ya mirando lo que va a ser el duelo contra Guaraní dentro de unas fechas. Amigo. No, solo con medio cartita hablo yo. Gracias. Señora. Bueno, esperamos un ratito, Germán, esperamos un ratito. Algo pasó allí con Olveira, hizo algún gesto, hizo algo y ahora lo tienen que sacar. Algo hizo el arquero de Olimpia que no le gustó a la gente de Cerro. Inclusive lo de seguridad de Cerro lo fueron a encarar a Olveira. Bueno, sigue provocando. Me parece innecesario de parte del arquero de Olimpia. La gente quiere entrar, quiere saltar y lo van a agredir. Una tontería, una falta de respeto lo de Olveira. Eso no se hace. No se hace lo que hace Olveira, porque después nos quejamos nosotros de la violencia y es el propio arquero de Olimpia que está incitando a la violencia. Ahora se calmaron más bien la seguridad de Cerro, que no permitió que nadie salte al campo de juego porque iba a pasarla mal. Cualquier cosa puede pasar de esta forma. No, la provocación me parece no es lo mejor. Hizo un gran partido Olveira, pero no para dedicar de esa forma. Y sigue. Bueno, ahora ya entró al vestuario. Seguimos, Germán. Gracias, Ricardo. Seguimos acá conversando con los hinchas de Cerro Porteño que van saliendo del sector preferencial. Amigos, ¿se puede? Desastre. ¿Se puede decir? Vergüenza. ¿Qué se puede evaluar del empate? Date la puta zapato. ¡Lipita puto! Vamos Cerro, carajo, vamos carajo. Igual a muerte. Con pensamiento positivo de que sí sirve el punto sumado contra Olimpia, jugando de local aún con las circunstancias favorables que en un tramo del partido obtuvo el Ciclón. Señor, ¿se puede? Acá me deja que era opinar. Yo no me voy a decir, y la verdad, una vergüenza. Le dejaron entrar con bombas, hicieron un montón de faltas los olimpistas y nosotros tampoco tuvimos un montón de oportunidades. Algunas, Cecilio, si tiraba solo, tal vez iba a ser diferente el resultado. Y nada, pues a seguir en el torneo. Se van a la remil puta todos esos jugadores, mierda. Aguante Cerro toda la vida, la buena y la mala siempre, carajo. Y Gastón, salí del club, hijo de puta. Olimpia, puerco será. ¡Cerro campeón! ¡Vamos, Cerro! Una vergüenza cómo juega Cerro. O sea, tenemos mucho pánico
escénico. Tienen que cerrar la puerta porque así únicamente vamos a ganar. ¿Vos estás diciendo que sin público juegue Cerro para que pueda ganar? Y sí, porque, o sea, nosotros venimos a alentarle, pero al final no hace nada. Nadie pone garra por la casaca. ¿Puede decir que los jugadores se asustan ahí adentro cuando ven mucha gente? Sí, porque al final nunca ganamos. Y se repite todo. Siempre. Gracias. Señor, ¿se puede decir algo? Sí. No, y un partido realmente sufrido, pero mientras que haya todavía puntos que jugar, hay que continuar. Felicitaciones al archirrival, Ricardo. Sí. Mateo nos dice que hay problemas hacia la zona de Olimpia, si podemos ir con él, por favor. Vamos con Mateo. Adelante, Mateo. Mateo. Bueno, Germán, seguimos contigo. Ahí en el medio. Ahí pierde velocidad entonces Cerro. Ahí pierde velocidad en el medio. Pienso yo, ¿verdad? Y Morel y Jiménez prácticamente son la misma cosa. Reciben, tocan. Y nada, no. Hasta ahí nomás. Y usted, ya habiendo terminado el partido, señor, ¿cree que puede haber servido este punto conseguido? Más allá de que ayer haya ganado Guaraní. Y prácticamente ya quedan 4 partidos ya. Hay toda esperanza. Hay que seguir, pero hay que mejorar. El Cerro depende de sí mismo. Así que... Sí, ahí depende todavía. Hay que ver. Hay los 12, 15 puntos que quedan, son muchos todavía. En esta etapa son decisivas los partidos así. Gracias, señor. Excelente. En las palabras de otro hincha, retirándose con su... Pero el arquero hizo lo que hizo en todo momento, ni una amarilla no comió. Arquero El árbitro le dejó hacer lo que quiera, obvio. Se pasó comiendo ahora ni una amarilla. Vaya, carajo. Amarilla no le quitó. Arquero puerco. Amiguito, ¿querés decir algo? Sí, dos penales fallamos. No puede ser, yo esperaba más. Pensé que... Sí, pensé que íbamos a ganar más canachos. Después recién nos despertamos cuando nos metieron el gol. Muy tarde ya. Un Sí, momento, muy tarde Germán, ya. un momento. ¿Podemos recuperar la comunicación con Mateo, Darío? Estamos tratando de recuperar la conexión con Mateo. Bueno, acá en Preferencia también me pareció un infiltrado o alguien que dijo algo de más y lo agredieron en zona de Cerro Porteño. Después lo tuvo que sacar la Guardia de Seguridad. Era un muchacho con una chica que recibió varios golpes. No sabemos si es un infiltrado o hincha de Cerro. Claro. Pero ligó. Pudo haber sido infiltrado, pudo haber sido los famosos influencers también que de repente hacen en vivo y dicen cualquier cosa. Entonces ya pasó una vez en un clásico también y pudo repetirse ahora. Se calmaron las aguas. Entonces, si podemos recuperar con Mateo sería bueno si es que hay incidente con la gente de Olimpia. Pero mientras seguimos contigo, Germán. Está entrando ahora con los compañeros de NPI, por eso no nos está contestando, Ricardo. Dale, Germán. Oleira, uno te comiste arruga, puto, ¿qué es lo que pinta tu camiseta? Uno te... Cecilio, retírate, dale oportunidad a los jóvenes. Señor, ¿se puede decir algo del empate? Y nosotros no quisimos ganar. Jugamos contra el equipo colero que estaba muerto y no pudimos aprovechar eso. Lamentable, una pena. O sea, por voluntad propia Cerro no le faltó... Por inutilidad y por displicencia no pudo ganar. Pero Olimpia es un equipo muerto. Olimpia está en la tabla porque es un equipo muerto. Cecilio, hermano, dedicar a otra cosa, no puedes más jugar, no tirar un buen centro, son gordos, no corren, no hacen nada, hermano, por Dios, retirate el fútbol. No tienen sangre los jugadores, no tienen sangre. Lamentable el partido de hoy, lamentable. Hay jugadores que nos mojan la camiseta, viejo, con uno y con dos menos vamos a buscar la victoria. Y por Cecilio, deja de patear penales, no puede ser que erre un penal. Gastón, andate a la puta, burro, se te paga millonada y sos un burro. Cecilio, no podés, papá, tirar así tu corner, la puta madre, andate de Cerro, carajo. Señor, ¿se puede decir algo del empate? Nada. ¿Algo del empate, señor? Aguante Olimpia. Una infiltra. Hombre, agarra la salida, te dije, No hay que practicar tiro libre, sino penal. El mensaje también para Jonathan Torres, el delantero argentino, que tuvo el infortunio de errar 2 penales consecutivos en el mismo partido. Uno anulado, el otro validado, pero que fue atajado legalmente por Olveira. Aguanta, Licea. Vamos. Alicea. Hay otra vez el técnico, ¿y no?
Esta es la señora que... La primera señora, la primera hincha que critica al técnico. A ver, señor, ¿se puede decir algo? Bien cero. En casa hay que ganar en casa. Salimos campeón igual, carajo. ¿Cómo te voy hacia adelante la concha que te parió? Cerro campeón, sí o sí, cerro campeón. ¿Se puede decir algo del... ¡Aguante, Cerro! Andate, Cecilia, andate. Torre inútil. ¿Alguna opinión del empate? Sin comentarios. Sí. Amiguitos, sobre el empate. Que se vaya Cecilio. ¡Guasón! ¡Esto es cero, carajo! Despachándose contra Jonathan. Que se vayan todos. Felicidades. Que sí, buen año. Felicidades. Decepcionante. No quieren salir campeón. Ah, sí, le falta actitud a los jugadores, por eso no quieren salir campeones. Y la verdad no sé si actitud o practicar, porque juegan todos los días y no saben parar una pelota. Sencillo. Hoy uno de los más apuntados, por ejemplo, Cecilio, le costó tirar los corners y Turbe también. No pueden levantar una pelota al segundo palo. En la escuela de fútbol se aprende eso. Gracias. Otro hincha que... La mayoría, Ricardo, te digo que está criticando mayormente a Cecilio Domínguez. Cecilio, por favor, que se jubile. Acá, otra también. No tiene vergüenza para venir a empatar con estos muertos acá. Andate a zapar. Amigo, ¿se puede decir algo del empate? Juego para jugar de local, para definir con la gente. La verdad, una vergüenza lo que pasó en los penales, pero bueno, cosas del fútbol y vamos a seguir alentando. ¿Se puede decir algo del empate? Y una vergüenza en nuestro equipo, lastimosamente, es lo que se trajo, lo gratis que vino en el mercado Cerro Porteño. Y bueno, con esto se está viendo Zapán, con un espectacular resumen del clásico. Y bueno, seguimos dependiendo de nosotros mismos, pero bueno, yo la veo negra y bueno, ojalá me callen los jugadores la boca, pero bueno, Jonathan Torres, papá. Nunca en la vida, primera vez en mi vida he visto a un jugador que así de pecho frío y así de mal chuta un penal, así que bueno. Es lo penal errado en un mismo partido. Increíble, Olivera no ataja ni colectivo, aparte el tipo se pasó haciendo gesto a la hinchada después de salir la figura para atajar 2 penales a un muerto, vamos. Que se vayan la puta todo. ¿Eso te refería a Olivera? Totalmente, terminó de hacer su charla el hijo de puta y agarró y empezó a mostrar la remera y bueno, los muchachos vieron todo eso y bueno, tiene suerte que... Pero payaso tenemos. Tiene suerte que no había gente adentro para garrotearle como se merece. Último clásico de esta dirigencia de mierda. El jefe de seguridad de mierda. Ojo, en enero nueva dirigencia. No va a suceder más. Ojo, no va a suceder más. Acuérdense. Hay que dejar de jugar la olla.